lo que marcó Gastón. No llueve en estos momentos, desde que temprano que está lloviendo en toda la provincia. No fue aquí en Santo Pipó, y lo concreto es que por el momento ahora no llueve, por suerte, y esperemos que a ver si nos ilumina un poquito el sol. Momento de la primera pausa en de alto vuelo en la previa de este partido, que a las 17 va a relatar Julio Quiñones, va a comentar quién les habla, Emiliano Andreoli, tendrá los datos desde el campo de juego Gastón Machado, todo el equipo de producción de alto vuelo trabajando para esta fecha número 3. A las 17 arranca el fútbol, antes entérate de todo en la show, ya venimos. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones. Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. Multiexpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresá ahora y registrate. Multiexpresonline.com. Viví el fútbol en la show. Después de tantas horas... 41 minutos pasaron de las 16 en la República Argentina. Seguimos en el estadio de Sporting de Santo Pipó, estadio que enfrente nuestro dice Municipalidad de Santo Pipó. Y a eso me quería ir, porque durante la semana estuvimos en las tratativas, en el movimiento, todo lo que se estaba hablando, de que la localidad de Sporting podía cambiar de sede, podía viajar esos, ¿cuántos? 100 kilómetros como mucho, hasta Santa Inés, para jugar ahí esta fecha número 3, en el estadio de Crucero del Norte, en ese estadio que está listo para un partido de primera división. Es cierto, íbamos a estar mejor que acá, perfecto. Es cierto, íbamos a estar más cómodos. Es cierto, no íbamos a tener barro en los pies. Podemos tener un montón de certezas. Lo que sí, no iba a estar su gente, no iba a estar en su casa, no iba a estar en su estadio, en su lugar, en el mundo que es este. Y de eso se trata también, de respetar, me parece, cada uno de los escenarios, más allá de que hoy por hoy a nosotros no nos favorezca estar en la situación en la que estamos. O quizás estaríamos mejor en otra locación. Lo cierto es que Sporting, a mi entender, es una opinión propia, cada uno tendrá la suya, hizo bien en quedarse en este estadio, porque esta es su casa. De esto se trata Sporting. Esto es lo que tiene, y con estas armas va a pelear para subir de categoría al torneo Federal A. Y de ahí seguramente podrá dar un salto de calidad en todas estas cosas que estamos viviendo nosotros ahora. Lugar tiene, porque acá, si mirás, acá se arman tribunas tranquilamente, hay espacio para hacerlo. Más allá de eso, hoy por hoy, categoría de fútbol argentino. Tendrá que luchar, tendrá que pelear contra un montón de cosas. Más allá de eso, la realidad es que nosotros estamos acá. Esa tarima, ¿ese es el nombre que le pusiste, Julio? Tarima. Es lo que es. No sé más que podemos inventar, ¿no? ¿Cuánto barro tenemos en los pies? Nos retó un gendarme. Nos retaron de todos lados. Pero acá estamos, viviendo, sintiendo la previa de un Guaraní que a las 17 va a visitar a Sporting. ¿Qué esperas de este partido, Julio? La pregunta me la tenés que hacer vos, pero cambiamos los roles un ratito. Sí, porque la verdad que hoy es una incógnita. A ver, ya vimos 2 partidos de Guaraní, pero hoy es una incógnita porque presenta variantes importantes. No están 2 de sus, claro, ejes
a lo que transformó Marsuk para este arranque de torneo. No está Barinaga y tampoco va a estar Marsuk, pero para eso nos va a hablar Gastón Machado, si te parece, le damos pie justamente para que él nos pueda brindar la información. ¿Cuáles son las ausencias más importantes, Gastón? ¿Y qué va a intentar Marsuk con los ingresos? Que hoy decía Emiliano recién, los que ingresaron por momentos lo hicieron muy bien. Bueno, en la semana lo comentábamos. Post partido, cuando finalizaba el encuentro contra Bartolomé Mitre, podíamos consultarlo justamente al mismo jugador. Hablamos de Cristian Barinaga, en ese momento había salido por una molestia. En la semana se fue a realizar algunos estudios y esos estudios arrojaron una pequeña distensión. Es por eso que por lesión se queda fuera el número 10. Esa es una de las variantes que estará realizando Marsuk para este partido. No será la única, en el lugar de Barinaga estará ingresando Alan Almirón. Otra de las variantes que realiza es la salida de uno de los defensores centrales. El que sale es Matías Barrientos y el que estará ingresando y haciendo su debut con la camiseta de la franja es Ariel Morales, este defensor central que viene a jugar en Boca Unidos en el Federal A. No había estado presente en las primeras fechas porque acarreaba una suspensión de justamente el certamen que venía disputando. Y la otra variante se dará en el medio campo. Sale Pablo Mota, el que jugó los dos primeros encuentros, hoy no estará, y el que es Darío Cardoso, un jugador que había ingresado en los primeros dos encuentros, siempre viniendo del banco de suplentes, y hoy Marsuk lo va a poner de doble 5, al lado de Juan Ardetti. Quiere un poco más de control de pelota, lo veníamos diciendo, se jugaba en Crucero del Norte, como ustedes lo mencionaban, la idea era mantenerlo a Pablo Mota, porque conocía el campo de juego y demás, pero como finalmente se respeta, fue aquí en Santo Pipó, será Cardoso que esté jugando al lado de Juan Ardetti para armar ese doble 5. Tres variantes entonces principales, dos la que mencionabas inicialmente, Gastón, pero también a mí me da la sensación de que si Morales, que ya cumplió la sanción que arrastrabas de la otra categoría, del otro torneo, que ya lo cumplió, quiere decir que Marsuk lo confía una titularidad si es que el rendimiento es bueno hoy. Bueno, veremos a ver si esto se da. Lo de Mota creo que ante una cancha pesada, la de hoy puede ser lo más aconsejable, si se quiere, ante un jugador ya de una trayectoria importante, pero un campo pesado que tal vez lo puede llegar a perjudicar en cuanto a lo físico. Bueno, eso planea, esperemos a ver Marsuk. Veremos qué representa el equipo sin Barinaga, es su capitán. Si bien fue trascendental en el primer partido, no pudo generar la diferencia en el partido ante Mitre, Emiliano. Yo creo que, bueno, ¿qué pensás ahora? La pregunta es mía, ¿no? ¿Qué pensás que va a hacer este equipo sin Barinaga? ¿Cuál va a ser la responsabilidad? Bueno, va a ser un equipo seguramente, nunca fue Barinaga dependiente. A ver, en Oberá quizá tuvo en Barinaga las dos jugadas de gol con las que se abrió ese partido y después, bueno, a distribuir la pelota. No fue todavía ese equipo Barinaga dependiente como hemos visto en otra parte de la historia de Guaraní, no en este torneo. Espero quizá un equipo solidario, un equipo que le dé la pelota al que esté al lado, que busque el pase en profundidad. Más allá de eso, estaba pensando en los cambios que contaba Gastón y me resulta bien, me resulta correcto que saquen a un jugador que sabemos que está con lo justo físicamente, porque va a estar así, porque Pablo Mota está con los años encima y sabe que tiene que cuidarse. 3 partidos en una semana hubiese sido, me parece mucho. Nosotros el domingo pasado arrancamos este torneo, seguimos el miércoles con el Clásico, estamos ahora, y esta situación del campo de juego así, imagínate lo que puede costar en lo físico. Por suerte hay una semanita de descanso para que todos se puedan recuperar. Me imagino, Julio, volviendo a tu pregunta, un equipo solidario, que busque tener la pelota, que busque tocarla, que busque salir de ese juego brusco que en algún momento propuso Bartolomé Mitre, pero que también tendrá que estar dispuesto, porque el rival no te va a regalar absolutamente nada. Si te puede tumbar en la mitad de la cancha y hacerse sentir el barro piposeño, quédate tranquilo que Sporting lo va a hacer. Buen marco de público ya del visitante, han llegado bastante gente de Posadas, lógicamente de hinchas de Guaraní, todavía no se ha visto en cuanto a lo masivo para el equipo local. Nosotros ya estamos en Santo Pipó aquí desde temprano con la show, somos de alto vuelo y te vamos a llevar la pasión franjeada hoy. Guaraní en el marco de la tercera fecha de este torneo federal amateur, buscando encaminar su clasificación. Falta mucho, hoy puede ser un partido bisagra, porque si Guaraní gana, ya el resto lo va a empezar a mirar desde abajo, lógicamente, a este equipo de Carlos Marsuk. Nosotros nos vamos a una pausa con José Locampos y venimos para continuar con esta previa de la radio líder de este Guaraní Sporting, de este Sporting Guaraní, que lo vamos a empezar a vivir en un ratito nada más, desde las 17, a través de nuestro streaming también, ¿no? El streaming desde alto vuelo, para ver en HD las imágenes de este partido aquí, de equipos de Liga Posadeña, pero en un torneo federal. Viví el fútbol
Y lo hacen para celebrar sus 19 años junto a la música. 18 de diciembre, Los Totora y Fiesta de Blanco en la playa VIP más imponente del Nordeste. Puerto Envigua se viste de blanco, se viste de fiesta. Pedí tus entradas al 3764-330360. Eventos Puerto Envigua. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Continuamos desde Santo Pipó, aquí estamos en el Estadio Sporting. En un ratito se nos vendrá el equipo local ante Guaraní Antonio Franco en el marco de la tercera fecha del torneo federal amateur, aquí en este estadio chiquito, pequeño y que hace valer su localía. Gastón Machado, la última vez que se enfrentaron estos dos equipos, ¿qué pasó? ¿Y cuándo fue? Bueno, la última vez que se enfrentaron aquí en este estadio, recordemos, el equipo lo conducía técnicamente Manuel Duto, ese regional que Guaraní llega al partido decisivo y lo pierde con Central Norte, y ese encuentro aquí finalizó 1-0 en favor del conjunto piposeño con un verdadero golazo de Enzo Bruno, y en ese momento lo habían expulsado a Miguel Beto Gómez, e inclusive Guaraní había tenido un penal a su favor y que fue desviado por Jorge Masloski. ¿Qué partido ese tiro libre penal? Fue Hugo Troche. Está escuchando y viendo Hugo Troche, así que gran abrazo para él, mi gran recuerdo que le trae Gastón, son malditos. Te está esperando. Gran Muchachos. Abrazo, ahí nos escribió vía Instagram. Sí. Un dato de color para tener en cuenta, ante la ausencia de Cristian Barinaga, hoy el capitán va a por justamente el otro 10, Alan Almirón. Bien, así fue el miércoles pasado en el clásico ante Mete. Sí, mandale saludo a Troche, que te saludó en Formosa, si no, uno menos en el equipo. Aquí está Guaraní, aquí está Sporting haciendo el calentamiento previo en una cancha con lo que marcábamos en el nicho, ¿no? Bastante pesada. Un saludo para el Tanque también, que está de cumpleaños, está acá con nosotros. No quiso pasar su casa de cumpleaños y vino a pasar acá para ver fútbol misionero en este torneo federal amateur. ¿Va a ser distinto, Emiliano, aquel partido del 1-0 de Enzo Bruno, liderado de ese equipo por Enzo Bruno? Y era bravo ese equipo, Era bravo ese equipo de Sporting, mostró mucha personalidad en ese momento. Guaraní vino acá a querer hacerse guapo y se encontró con ese golazo acá, pues, ahí a nuestra izquierda, donde la imagen ahora está con la arenga del profe, me imagino, y bueno, Enzo Bruno decidió pegarle. ¿Va a venir Enzo Bruno? ¿Cuándo, si viene? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Tenés información de eso, Gastón? Bueno, eso era un dueño de la dirigencia Guaraní Antonio Franco, pero sé que estaban poniéndose al tanto de temas reglamentarios, si se podía sumar una vez que finalice el torneo federal A o no, predisposición por parte del jugador y de la dirigencia, eso estaba presente. La tercera fecha, perdón, tenía el micrófono apagado, tremendo. 1000 años de radio y sigo haciendo la misma cosa. Señores, estamos a menos de 10 minutos para arranque el partido. Nosotros nos vamos a la última pausa y se nos viene el partido, se nos viene Sporting, se nos viene Guaraní por la show. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. En Misiones,
Organización Lobel y Roulet y su red de productores. Avenida Cabred 2109, teléfono 376 44 29 200. ¿Sabes por qué yo elijo pagar todo con mi tarjeta de débito Macro? Porque por cada 100 pesos sumo una chance para ganar una moto. Y si pago a través de Modo con mi tarjeta de débito, las multiplico por 5. Elegí pagar con débito. Elegí ganarte una moto. Conoce más en macro.com.ar/sorteo. Macro. Cerca. Siempre. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasá y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764 69 67 53 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por La Shock. Bien, retornamos en definitiva desde el estadio de Sporting. Se nos viene el partido, se nos viene Sporting, se nos viene Guaraní en el marco de la tercera fecha de este torneo federal amateur. Estamos en La Show, estamos en la Radio Líder y también a través de nuestro streaming. Podés ver de nuestra cuenta de YouTube, podés ver en vivo las imágenes de este partido que se nos va a venir en un ratito nada más. Y por eso se nos vienen los equipos y estamos en condiciones de repasar las alineaciones de titulares de uno y otro lado. Por eso a través de Mix Venturería, los amigos de Mix Venturería nos traen en la voz de Gastón Machado los 11 de Sporting para esta tarde. Mix Venturería, Mix Venturería. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Con la 1 estará Tomás Paderes, con la 4 está Junior Alegre, la 2 para Víctor Cabaña, el 6 Ernesto Mazacote, con la 3 Daniel El Chulo Midán, la 7 para Pablo Reis, 8 Ramón Zarza, 5 para Gustavo Paredes, 11 para Rodrigo Cerdán, 10 Julián Vera y el 9 Lucas Velázquez. El equipo lo conduce técnicamente Diego Midán. Así forma Sporting, se nos viene en un ratito nomás el equipo, tenemos tiempo también para repasar a los 11 de Guaraní. Antonio Franco, que vienen a través del estudio jurídico y contable Troche y Asociados. Así forma Guaraní, Antonio Franco. Estudio jurídico y contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Con la camiseta número 1 del arco estará Eduardo Flores, con la 4 Alejandro El Tarrito Pérez, con la 2 Rodrigo Lés, 6 para Ariel Morales, con la 3 Jonathan Medina, 7 para Raúl El Pájaro Benítez, con la 5 Juan Ardetti, con la 8 Darío Cardoso, con la 11 Juan Manuel Rodríguez, con la 10 Alan Almirón y el número 9 es Ignacio Nacho Balsan Giacomo. No está Barinada, está Alan, veremos a ver cómo responde el equipo de Carlos Marzuca esta tarde, que ya no llueve aquí en Santo Pipó, para el cruce ante Sporting. Mañana entonces, Emiliano, el duelo entre Olimpia y Mitre, ¿no? Así dicen, si las condiciones climáticas acompañan, se va a jugar mañana a las 17. Olimpia San Antonio, perdió los dos que jugó, 0-6 contra Guaraní, 0-1 contra Sporting, no, perdón, 2-1 contra Sporting. Va a jugar mañana contra Bartolomé Mitre en su estadio, bueno, en el Jan Barney Obereño, donde estuvimos allá por la primera fecha y donde, bueno, algún día volveremos, ¿te parece? No. Gastón, sabemos que bueno, el próximo partido Guaraní va a estar recibiendo precisamente a Olimpia el próximo sábado, porque habrá fecha entre semana, la próxima, sí, en el clásico ante Mitre, en Rocamora. Pero ¿qué pasó con la cancha Guaraní? Al final, ¿se levantó la sanción? ¿Está habilitado?
Bueno, la semana, luego del partido ese clásico frente a Mitre, justamente, se terminó clausurando el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Hay que ver cómo lo puede solucionar la dirigencia. Tendrá una semana por delante, porque bien lo mencionabas, el próximo encuentro de la franja es de local, el día sábado recibiendo a Olimpia. Bien, estamos ya en la previa de este partido. Se nos vendrán los equipos. De un lado Sporting, del otro lado Guaraní. Veremos a ver qué sale. Recién confirmaba Gastón con Payeres en el arco, Alegre, Cabañas, Bazacote, Millán. Está Zarza, Paredes, Vera, Cerdán, Reis y Velázquez, los 11 elegidos por Diego Millán, director técnico de este equipo piposeño. Aquí, Guaraní con Flores entonces en el arco, Tarrito Pérez, Lesser, debutará Morales junto a Medina en la línea defensiva, el Pájaro Benítez, Ardetti, Cardoso como titular por primera vez, JM, Juan Manuel Rodríguez, Alan Milón y Nacho, Balsan Giacomo, los 11 de este equipo del polaco Barzuca. Intentará mantener la punta en soledad porque mañana recién juega Mitre, porque comparten los dos equipos posadeños lo más alto de las posiciones de esta zona 1, de la zona litoral norte. Hoy, entre almuerzo, entre asado, estábamos repasando con los muchachos cómo sigue este torneo, ¿no? Tendremos al menos llave de mano a mano, Emiliano, una este año. Sí, señor, en caso de clasificar, alguno de los equipos misioneros va a jugar el 18, sábado 18, Mamadera, y el 22, entre semana, justo antes de Navidad, va a estar jugando la primera llave de playoff. Después descansan hasta los primeros días de enero, cuando volverá el torneo regional. Perfecto, señores, se nos vienen los equipos. Aquí está Guaraní, Antonio Franco, aquí está Sporting, aquí está la tierra arbitral, enseguida la presentamos, pero aquí está el manto sagrado, aquí está en la show, está en la radio líder. Está Guaraní capitaneado por Alan Almirón ante la ausencia del capitano Cristian Barinaga. Aquí está la franja con su camiseta tradicional. Aquí está el manto sagrado en Pipó. Y aquí está la show. Aquí está de alto vuelo. Se hace desear.
Alto, que ya había demostrado antes con el Pájaro Benítez, ahora el centro al 9, no falló el 9, qué frentazo, qué frentazo para definir en el primer palo de un arquero que voló Payeres, nada pudo hacer, la pelota se viajó, todo con ese frentazo tremendo de Barnacea como rumbo a la red, gana Guaraní temprano, sorpresiva victoria de la franja en este terreno que es bastante complicado, se hace patrón la franja, salió con todo y ya gana 1-0. 7 minutos de juego, ahora responde el equipo piposeño, intento de cortar de Ardetti, la manda por un costado lateral en 7 minutos, ya voy con Gastón, aquí la pelota la va manejando el sector derecho, era Sporting, intentó meter el centro, el número 7 Reis, a ver qué va a hacer Reis, habilidoso metió un buscapié, la va manejando todavía, Sporting suscita el peligro, va a Zarza por el sector derecho, intercepta a Medina como puede, allí sale jugando Ardetti, falta, el árbitro dice que no fue nada, pero el lateral corresponde para Guaraní, perdón, para Sporting o para Guaraní, veremos, quedó tendido finalmente Ardetti, hay juego detenido y después del primer gol el banco de suplentes de Guaraní, que Gastón. Bueno, muchos aplausos y festejos por el lado de Carlos Marzuk junto con su cuerpo técnico, pero inmediatamente indicaciones para sus jugadores que no descuiden el fondo, que no se desconcentren y mantengan esta intensidad del inicio. La pelota para el equipo de Sporting que está en campo rival, intentó, cortó, Gardoso la pellizcó, se equivoca al fondo de Sporting, pero Payeres la revienta para campo rival, va a ir de arco a arco, se la queda, la mata, consume los segundos el arquero Edu Flores, y ahora Emiliano, Guaraní de ventaja de tempranito, como no verá. Y ahora tiene que aguantar un poquito la pelota, ver qué hace Sporting, con qué ímpetu sale el conjunto piposeño, qué busca al hacer. Tiene que ser inteligente Guaraní, no todos los partidos vas a ganar 6-0, es el segundo partido que arranca ganando Guaraní desde temprano en el cronómetro, así que a tener paciencia, a edificar, a buscar el juego, a no desesperarse buscando el segundo, que el primero ya está en la bolsa. Se viene Millán por el sector izquierdo, metieron caña allí por izquierda, Prospera, pero después la toca con la mano, la recupera bien Cardoso, hace rebotar finalmente por Millán y se va por un costado. Abre lateral en mitad de cancha para Guaraní, que gana 1-0, 8 minutos, casi 9 de la primera etapa. Somos show, somos de alto vuelo. Y puedes vernos, lo puedes ver el partido por el streaming de alto vuelo. Aquí hay lateral para Guaraní en mitad de cancha. Lo va a hacer el Tarrito Pérez, este saque manual para recomponerlo Guaraní, que gana 1-0 ante su gente y también la de Pipo. Se viene Almirón, la pellizca, finalmente Millán se va por un nuevo costado y por eso habrá un nuevo lateral, será para Guaraní. Grandes eventos en Puerto Envigua, 18 de diciembre, todos de blanco en Puerto Envigua. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Tirángulo, se inventó un córner Almirón, por eso habrá tiro de esquina, otra pelota parada, oreja derecha será para Guaraní, que gana 1-0 desde los 6 minutos, lo hizo Van Sanjía como este primer gol de la tarde, nublosa por el momento aquí en Pipo y también en toda la provincia de Misiones. Ahora tiro de esquina, va Juan Manuel Rodríguez, se acerca Cardoso también para ver si toca cortito, pero no. Será el centro nomás desde la derecha, el centro arriba, la despeja como puede, era Cabañas, la manda por un costado, se equivoca otra vez, ahora era Millán, el Guaraní insiste, por un costado, gana 1-0 y está en terreno ajeno, quiere el segundo el equipo de Marzú. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. 10 minutos de juego, reposición manual, será de Tarritos Pérez para Guaraní, en ofensiva, será la franja ahora con Almirón, a ver qué va a hacer, va a meter un centro, pasó, quedó bollando en la media luna, se pide mano, no le dan, allí aparece Paredes, la revienta, pegó otra vez en Cardoso, presiona arriba Guaraní, pega en el volante franjero y se va al saque de meta, será para el equipo de Sporting. ¿Qué pasó, Emiliano? Sí, vi una mano, por lo menos vi algo cercano a una mano en el área de Sporting, el árbitro prefirió mirar para otro lado, ya está ganando la visita, no sea cosa que se enojen los locales, ¿no? Augusto Sartori también aquí con el equipo de alto vuelo, está Fernando, está Matías, todo el equipo de alto vuelo y FM Show, hasta la Moni vino. Aquí arriba, gran saludo para Lolo también que está sintonizando el show. Hay tiro libre para Guaraní, lo bajaron finalmente al número 9, Lucas Velázquez, por eso hay tiro libre frontal, cualquier tiro libre que diga en el relato será peligroso para cualquiera de los dos. Cancha chica, por eso allí va Sporting por el empate, hay situación complicada para Guaraní, hay dos jugadores para el remate, está Cerdán, también está Millán, habrá tiro libre para Sporting, nutrida barrera de Guaraní, que preocupa a Edu Flores, serán dos por lo menos los candidatos a ejecutar este tiro libre para Sporting, será centro, será remata al arco, el centro finalmente, el segundo palo, Medina de cabeza la rechaza, suscita el peligro, irá Cerdán por el sector izquierdo,
la para, de espalda al arco, la va a cerrar allí, las compuertas será finalmente el equipo franjeado, rebotó en Cardoso, dice el árbitro, por eso habrá reposición manual para Sporting, que quiere empatar la historia. Aquí en Pipó somos de alto vuelo, Guaraní gana 1-0, lo hicieron rápidamente, se viene Cerdán, a ver qué va a hacerse de dar, lo cierran entre dos, la pierde, por eso la gana Balsanchea como recibe la falta, sí señor, inteligentemente, el número 9, Nacho, ahora tiro libre desde el fondo, repone la franca que gana 1-0 en Pipó. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal. Como buen rústico del fútbol emiliano amateur decíamos, acá es difícil no hacer infracciones, pero tenés que evitarlas por la cancha chica. Tenés que evitar y no tenés que entrar en el juego de las infracciones. Acordate que son árbitros de torneos regionales, torneos de ascenso, revanchistas, donde si sacan una amarilla saben que deben una. Eso hay que encontrar otra forma de jugar, me parece. Hasta ahora, en lo que vi, ¿cuántos minutos? 12, el partido es de Nacho Balsanchea, Almirón para Tarrito por derecha al centro, otra vez al punto del penal, arriba la descolgó, perfecto, después le comete falta, el árbitro dice que no, tranquilo, muy bien arriba, Payeres se quedó con esa pelota tras el centro de Tarrito Pérez, sale rápido, a ver qué va a hacer, intercepta bien Cerdán, ahora que aparece por derecha, conectó de primera, ¿para quién? Para que se venga Reyes abajo, dura entrada de Cardoso, sigue la jugada, el árbitro dice que no fue nada, Arrete con la pelota de contra, ¿para quién? Para Almirón, pivotea perfecto, ensancha por derecha para que se venga Tarrito Pérez, amaga, deja ridículo uno, va a meter el paso vacío para Almirón, cortó bien, Millán estaba bien parado, conectó de primera para Zarza, se cambió de frente ahora, va Millán otra vez, ahora intercepta bien abajo, el pájaro Benítez, la mano por un costado. Habrá lateral para Sporting, 1-0, gana la franja, somos el 98.1 para Posadas, somos a través de las repetidoras para todo Misiones de Radio Líder, aquí la va manejando Millán, intentó pasar vacío para nadie, conecta bien ahora, o cubre bien, mejor dicho, la pelota, o había desviado el Tarrito Pérez, por eso habrá reposición nuevamente para el equipo de Sporting, el equipo local, va Millán con ese saque manual, va a ser un largo envío, especie centro, en casi 14 minutos de la primera etapa, 0-0. Se viene la pelota para Zarza, intercepta a Cardoso. Está activo Cardoso, Emiliano, aparece en todos lados. Sí, recién le extirpó la pelota desde atrás al mediocampista de Sporting para recuperarla cuando atacaba el conjunto local. Está muy activo Cardoso y predispuesto todo el equipo franqueado. Si hay que ir al piso se va, hay que tocar rápido, saben que desde atrás van a venir a buscarlos hasta que llegan estas faltas. El 10 fue arriba, Pierna arriba del Almirón sobre Millán, por eso el árbitro que estuvo cerca cobró la infracción, cerca como está el hambre de público que tenemos, ¿no? Ahí tiro libre para Sporting, ya en campo rival. 14 ya de la primera etapa, 1-0 la franja, gol de Balsanchea como... No te vas a tirar por el hambre de púa hoy, ¿no? Como la ventana. Qué púa, ¿no? Síndeme. No. Pobre. Ahí tiro libre para Sporting, será Millán el encargado de la pelota parada. Son 72.000 dentro del área, el centro arriba, Flores se queda con la pelota y va a reponer Guaraní desde el fondo en casi 15. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. En un torneo Ferrari Amateur no puedes hacer del canchero, la pagás caro y casi pasó eso con Payeres. Increíble, la quiso dormir a Rodríguez, metió una bicicleta en contra, se le salió la cadera y no tuvo ángulo Rodríguez porque si no, de cachetada, podía ser el segundo por un intento de viveza del arquero. Infracción en ataque finalmente de Velázquez sobre Molina, el lungo que es Molina, ¿no? En su debut no lo tenía tan grandote, Emiliano. No lo teníamos, cara de pibe, ¿viste? Está ahí en la sala central. Qué flojo Payeres ahí cuando intentaba proteger la pelota. Sacala, amigo. Sí, Gastón. Es que es joven Morales. Vamos hablando de Medina. Pero Morales, que es el que está debutando hoy, tiene 25 años y decíamos en la previa, viene a jugar en Boca Unidos de Corrientes. No estuvo presente en la primera fecha porque debía una sanción del Perala, justamente. Sí, el pibe era Morales, sí. Morales, ¿no? Diego Bain, que piensa que por ser papá hay que engordar. No, eso es mentira. Eso es mentira, Diego. Un abrazo para nuestro amigo Dieguito Bain, que abandonó el PRODE también, me dijeron. Tiro libre desde el fondo, 16 minutos, el partido da para esto, por eso hablamos con Dieguito Bain también, que está acá al lado nuestro. El amigo El Tanque está cumpliendo años. Desde el fondo, repone Sporting, gana 1-0 el equipo de la franja y es puntero del campeonato, ¿no, Gastón? Te respondo yo, sí. Enseguida estaremos
Sí, con este triunfo parcial le estaría sumando 7 puntos. Perfecto, la rusticidad a la orden del día en este partido, con la cancha, con el campo de juego, con el campo pequeño, bueno, se juega mucho la historia. Aquí se viene la pelota para que se venga Reis, pone el cuerpo bien, era... pero Medina recuperó Reis, sacó remate, la controló en un tiempo muy bien Flores, se queda con esa pelota, pero Medina no pude verlo porque hay un poste que me tapa. Yo te cuento, Medina se morfó la expulsión del delantero de Sporting, fue con la plancha a la altura de la panza. Medina dijo, no, yo me la banco, sigo jugando. Vi esa plancha, el árbitro no lo vio, en línea menos, siga. Arriba la pelota corta, Morales, la banda para campo rival, volvía, sí señor Nacho, por eso está en offside, el árbitro dice que siga, la contra será del equipo piposeño, intentó como pudo, Cerdán no puede ahora, la pelota, mirá dónde está Nacho, mirá, está como doble 5, Balsan Giacomo, autor del gol y va pegando patadas a lo loco, abajo Torrito Pérez, se gana los aplausos de su tribuna, la manda por un costado lateral, corresponde para Sporting, 17,5, 1-0, gana la Franca Somos Show. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. Tenemos fútbol también, ¿no? Mirando el fútbol nacional. En cualquier momento, si pasa algo, está jugando el campeón. Juega River, que visita a Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Si pasa algo, suba el pote, amigo José Lobo. ¿Qué estará mirando nuestro amigo Lolo Fuentes, no? Están jugando sus dos equipos. Seguro, supongo que está mirando el Alto Vuelo, ¿no? Me imagino. Por supuesto, el canal de YouTube escuchando por la show. El offside estaba inhabilitado Nacho Balsan Giacomo, se dio cuenta 3 horas después el árbitro, por eso hay reposición para Sporting, 1-0 la franja, 18,5. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. La pelota para Reis por el sector derecho, traba, lucha, gana con falta, ahora sí con falta, dice el árbitro en la segunda. Infracción de Reis, reclama, se dice de todo con Medina. Empujones de un lado y de otro. ¿Qué pasa allá abajo, Gastón? Bueno, como lo mencionabas, empujones entre Medina y Junior Alegre, pero rápidamente llega arriba hacia el árbitro para... Recordemos, muchachos, que no haya molestados en lo que va el partido. Muchachos, si van a pelear, pueden pelear un poquito más a la mitad de la cancha porque ahí nos agarra el poste, no lo podemos mostrar. Sí, la verdad que sí, tiene razón Emiliano. Un consejo, muchachos. Y él sabe, ¿eh? De agarrarse. Arriba la pelota, va viajando el cielo piposeño, intentó Almirón con falta, dice el árbitro. Va a cobrar todo, ahora el árbitro, tiro libre. Mamita, quería esto. No sé qué cobró, no logro entender qué cobró. Cuerpo contra cuerpo, hombro contra hombro, nada. Fútbol americano parece, van a parar cada 30 segundos. Casi 20 de la primera etapa, 1-0, se habrá jugado 3 minutos de partido limpio, por todo lo que se ha cobrado hasta el momento. La va dominando en su arco Adu Flores. ¿Qué dice Marzuca a esta altura del partido, Gastón? Julio, muchas indicaciones por el momento del técnico de Guaraní, Antonio Franco, no quiere que su equipo se meta atrás, también no está muy contento con el juego brusco de los últimos minutos, quiere que los jugadores estén más concentrados en ir en busca del segundo gol. Arriba la pelota, intenta Cardoso, le anticiparon bien a él, quedó para Reis, no puede, Vera, le sobra la pelota, despeja Medina, le sobró para Balsan Giacomo después de que pivoteó el Pájaro Benítez, a él fue la pelota muy larga, atento estuvo el arquero Payeres, la mandó por un costado. Ahora el lateral para Guaraní en mitad de cancha. Emiliano, ¿me avisás cuando hay 3 pases seguidos? Vamos a celebrarlo. Sí, lo haremos. ¿Cómo y cuántas pelotas tiene que haber? Se van, ¿eh? Se fueron 2 acá atrás nuestro, 3 de aquel lado. No hay presupuesto como antes. Casi 21 de la primera etapa, 1-0. Gana Guaraní, gol de Balsan Giacomo a los 6 minutos de cabeza. Tras el centro de Juan Manuel Rodríguez. A él fue la pelota y despeja finalmente Millán. La manda para campo rival, le fajaron a Morales, pide falta, no le dan. El árbitro dice que siga, por eso se viene la contra del conjunto local, a ver, va a cortar. Muy bien, atento estuvo Medina. Le va sobrando ahora para Almirón, metió un caño, viva el fútbol con falta, dice el árbitro. Hay tiro libre en mitad de cancha, pertenece a Guaraní, lo fajaron a Almirón, 21, gana Guaraní 1-0.
Petri te invita a degustar pan dulces y panetones artesanalmente elaborados del 19 de noviembre al 5 de diciembre, solo los fines de semana. Petri, Garupá, Fátima y Posadas. Los Totora pegan la vuelta. 18 de diciembre, Puerto Envigua los recibe de blanco. Eventos Puerto Envigua. Arriba al centro para que vaya el pájaro Benítez, pero antes llega el arquero Tomás Falleres, que es titular hoy en la tarde. Pipo Seña arriba, el arquero la mandó para largo, se durmió Lessner finalmente. No le quedó la pelota, le quedó incómoda en realidad a Rey, se le fue la pelota, se le escurrió la pelota en una cancha mojada. Por eso habrá saque de meta para Guaraní, que gana 1-0 aquí en Santo Pipó y suma 7 punteros del grupo. Mis pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Aquí la maneja, está tocando bien ahora, bien el equipo de Sporting, ahora la revienta como puede. Cabañas no quiso ponerse colorado, la regaló para que vaya Junior Alegre, se le fue la pelota, no, dice el árbitro. Aguanta de espalda al arco. ¿Cómo puedo ver esto? La va intentando Medina, la despeja, la cobra cortita muy bien ahora para Cerdán, cobra falta el árbitro. Para mí se tropezó solo, sí. Pero cobra la infracción el árbitro y hay tiro libre, Callejón del 7, situación complicada para Guaraní. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión, juntos por el ascenso. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. 23 minutos de juego, hay tiro libre para Sporting, hay situación complicada para Guaraní, hay 2 candidatos al remate. Veremos a ver si será Millán al arco o con un centro, se abre rápidamente, Rodrigo Cerdán le dice no, me voy, que le entre Millán, tiene una gana de pegar al arco. 23 minutos y medio le pegó al arco, defectuoso por cierto, hace sombra nada más Edu Flores. Hay saque de meta para Guaraní, partido muy desprolijo por el momento, Emiliano. Feo el tiro libre de Millán, tenía muchas cosas para hacer, hizo lo peor, le pegó feo, abierto, el arquero simplemente acompañó con el cuerpo y la mirada a la pelota. Fue una cuasi chance para Sporting, que desperdició un lindo centro que podía haber llegado al área de Guaraní. ¿Qué dice Diego Millán también ahí abajo, Gastón? Porque claro, su equipo está perdiendo, está generando tal vez un poco más de contacto con la pelota, pero no profundidad. ¿Qué dice Millán? Bueno, por ahí está más tranquilo, por más que esté perdiendo, más tranquilo que Marsuk, pero las indicaciones pasan por el lado de que el ataque Sporting vaya por las bandas, ¿sí? Pueda centrar rápido para buscar alguna cabeza para mí, Antonio Franco. Recupera el equipo local, va fuerte arriba, trabó con falta Ardetti y se gana la primera amarilla del partido. Dentro del número 5 en Guaraní, Juan Ardetti. Bueno, el árbitro primero quiso parar el partido, dio ley de ventaja y ahora de una media vuelta intentó Velázquez, la atrapó muy bien Flores, se queda con el empate de Sporting. Ardetti entonces el primer amonestado del partido, pues más por el árbitro, pero no paró el árbitro el partido, o jugaron rápido. Aquí se viene Medina con la pelota, intentó Almirón, le pone el guapo a Cabañas, pero no puede, otra vez Almirón, qué mal que se juega la pelota, mamita querida. Se viene ahora Cerdán, quiso meter un caño, no prosperó, le sobró finalmente a Paredes, el capitán le ensanchó por izquierda para que se venga Vera. A ver qué va a hacer el número 10, va a enganchar en diagonal, pasó 2 en el camino, le cierra bien Tarritos Pérez. El rebote y de cabeza como puede, la despejó mal Rodríguez, le va sobrando a Cerdán. Otra vez Rodríguez tuvo revancha rápida, la revienta para pasa al vacío, va a correr, va a San Giacomo, pero no va a llegar nunca esa pelota. En 25, repone Sporting desde el fondo, gana Guaraní 1-0. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, Casi Blas Parera. Estudio jurídico y contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Si viene Rodríguez con la pelota, Guaraní quiere el segundo, a ver qué va a hacer. Se tira, le cobra falta, sí señor, compró el árbitro Rivas. Para mí no fue infracción, pero el árbitro estuvo cerca. Y hay tiro libre, y situación complicada para Sporting. Situación inmejorable para un tiro libre. Lástima que no está el 10, no está el capitano. En realidad está el 10, no hay nada. Y hay tiro libre para Guaraní. ¿Sí, Emiliano? Llamalo, no, está de jean, por ahí le puede pegar. Está sentado allá, comiéndose las uñas. 26 minutos del primer tiempo. Hay tiro libre para Guaraní y va Morales, Ariel Morales. Debuta hoy y agarró la pelota, se hizo patrón de la pelota para este tiro libre.
Da una sensación, Emiliano, que tiene un perfil de pegarle fuerte, no colocar, ¿o no? Cata Díaz, ¿te parece? Va largos goles. Hay tiro libre para Guaraní. 26 minutos y medio, está Rodríguez también. Él fue a la pelota, tiró, pegó en el palo. Pegó en el palo el remate de Rodríguez. Nos comimos el amago que le pegaba a Morales. Le entró Rodríguez, le pegó perfecto. La pelota en el traves, se le pegó en el palo derecho del arquero. Se salvó Sporting en esta, Emiliano. Qué lindo tiro libre, al segundo palo el arquero solo miraba a Payeres. El palo le dijo que no a Guaraní. Antonio Franco está cerca, pero hace rato que no prosperaba en el campo de juego rival. Hace rato que no había 2 o 3 pases seguidos. Una guapeada de Juan Manuel Rodríguez, ganó ese tiro libre. Cerca estuvo el propio de convertir el segundo. Medina la pelota, rebota finalmente en él, dice el árbitro, sobre la jugada con Junior Alegre. Arriba la pelota de Velázquez, pide falta, no le dan. Se quiere Leche con la pelota, ensanchó por derecha para que se venga Tarrito Pérez. La primera vez que Guaraní hace 3 pases seguidos. Aquí lo va manejando Nacho Balsangé, como se le escapó la pelota. La revienta Cabañas. Si alguien viene a una cancha a ver fútbol por primera vez en la historia y dice, esto es fútbol. Se viene Rodríguez con la pelota, intenta bien Cabañas, cortó antes que su arquero llegue a la pelota. Va interceptando mal, la pelota le quedó para Balsangé, como la va a picar. El arquero notable, completó Cabañas el despeje, si no estaba el segundo de la franja. Se equivocó atrás el fondo del equipo de Sporting, le quedó Balsangé, como tardó mucho en definirla, quiso picar, tapó muy bien Payeres, que se transforma en una de las figuras del partido en estos cortos minutos de primer tiempo. La tuvo Nacho, se tardó mucho, Emiliano, si no estaba el segundo de la franja. No me imaginé tantas cosas, porque tuvimos tiempo para eso. La pelota iba picando, pidiendo permiso, se iba acomodando, no quedaba nunca cómoda, le pegó como pudo el 9. Sé que hundía la red, pero quiso picarla, hizo lo que le salió, porque la pelota nunca se quedó en posición de remate. También él se la tendría que haber ingeniado, ¿no? Pero cerca otra vez Guaraní, 2 en los últimos 2 minutos. Salvó Payeres. Rey con la pelota, se viene por el sector derecho, corta Reti, que tiene amarilla, guarda, en esta cancha Guaraní, se quedó con uno menos, me acuerdo. Y el 5. Claro, Betito come, ¿no? Sí, señor. Aquí Alegre con la pelota, apareció por derecha, le va a cerrar Rodríguez, de gran despliegue en el partido, pasó de largo, se viene Alegre, va a llegar hasta la última línea, le corre el cuerpo Rodríguez, igual sigue Alegre con la pelota, toca más atrás para Cerdán, metió el centro como pudo, de primera, corta, Balsangé, que está como, finalmente el pájaro Benítez, estaba dando la mano en defensa, recuperó bien al Almirón y se viene la contra de Guaraní, se viene JM Rodríguez, a ver qué va a hacer Rodríguez por izquierda, va a meter el centro, alzó la cabeza de primera para Almirón, busca recepcionar con un compañero, con falta, dura entrada, el número 6, Mazacote fue abajo, y es el segundo amonestado del partido, Gastón. Amonestado en Sporting, el número 6, Ernesto Mazacote, un amonestado, muchachos. Cuando aparece Almirón con espacios, Emiliano puede marcar algún tipo de orden en el equipo. Bien, Rodríguez, otro de los puntos altos en esta parte del partido, le dio la pelota cuando todos pensábamos que iba a centrar, recibió el pase casi atrás, en línea por lo menos, para un Almirón que recibió las 2 para adelante. Qué peligro esa jugada, qué feo ir así ante un colega, porque no deja de ser un colega el que está enfrente, más allá de que tenga otra camiseta. Con las 2 para adelante fue Mazacote, que ahora va y algo le dice a Almirón, fuerte con las 2. Esas cosas pueden terminar muy mal y no deja de ser un partido de fútbol. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Cuesta ver esa imagen. Casi 30 de la primera etapa, 1-0 gana Guaraní, habrá tiro libre para la franja, a unos 7 metros de la línea de Can, pero será remate al arco o será centro. Que aparece Morales, se fue como candidato a cabecear este centro de Rodríguez. Veremos ahí charla entre Rodríguez y Cardoso, pita el árbitro Rivas. Hay tiro libre para Guaraní, será centro finalmente, a ver qué va a hacer Rodríguez, le pegó al arco, tiró, notable el arquero, el rebote le quedó para Nacho, va a meter el centro, arriba el arquero, se queda con la pelota, Payeres, se queda y controla. Si Guaraní no gana por más diferencia, Emiliano, es porque está Payeres en el arco. Y por suerte Guaraní está ganando, para estar tranquilo y no tener que quebrar a este arquero que se está convirtiendo en la figura. Son peligrosos los arqueros cuando se agrandan, Son peligrosos cuando se convierten en figura porque no hay forma de quebrarlos. Por suerte Guaraní ya lo ha hecho hace un par de minutos. Mientras, me cuenta el colega, el amigo José eso es lo que tenía miedo. Mirá, se fue contra el muro, no pasó nada. Caigón de central, lo hizo Marco Rubén, le gana al campeón. 1-0 el conjunto canalla de Gigante de Arroyito. En cualquier momento vamos a Radio Mitre para el FM Show. Termina ahora Reti, metió un cambio, pasó entre 2, sigue con la pelota, va a meter al Reti, va a meter el centro, se le terminó la cancha, se nubló a Reti, no entendió cómo era para desbordar, por eso da saque de meta para Sporting. Es increíble lo que dijo Emiliano, ¿no? Me dio un miedo porque Rodríguez se llegó casi el murito puesto. Mamita, quería decir que fue la parte del tejido, ¿no? Porque si no podía pasar algo grave.
Emiliano, por favor, no anticipe más nada, ¿eh? Por favor, te lo pido. Estoy preocupado, ¿no? Aquí se viene la pelota, la pelota Rito Pérez, se viene Rey con la pelota poniéndose la pincha de enganche en el círculo central, el árbitro retrotrae la infracción, hay tiro libre para Sporting. 31 y medio del primer tiempo, 1-0, gana la franja, gol de Nacho. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Hay tiro libre, 3/4, sector izquierdo será para el equipo de Sporting, el equipo local que pierde 1-0, sigue Gastón. Justamente reclama eufóricamente Carlos Marzuk lo que indicaban contra Juan Manuel Rodríguez. Pide que cuiden más a los jugadores, por favor. El centro arriba de Millán, el cabezazo, en las manos del arquero de Edu Flores. Quedó solo finalmente el número 2, Víctor Cabañas. Él fue el cabezador, mejor dicho, Bazacote. Y quedó en las manos del arquero de Edu Flores. Se durmió la defensa de Guaraní. Si bien no tuvo mucho peligro, Emiliano, no, pero apareció solo en el área. No tuvo peligro por el mal cabezazo, si querés, de Mazacote. Solo dentro del área. Un pecado, ¿eh? Arriba Cardoso. El árbitro dice que hubo pierna arriba de Millán sobre Alan Almirón, por eso el tiro libre ahora pertenece a Guaraní, que quiere el segundo antes del final del primer tiempo. Falta todavía 32 de la primera etapa, 1-0, gol de Nacho a los 6. Por eso la franja es puntero, porque gana 1-0 aquí en Pipo. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. Ferretería Villalonga, 3764-696753. 33 minutos, ahora tiro libre, será Cardoso. En esta ocasión, el callejón del 8 jugó cortita. ¿Para quién? Para Rodríguez. Va a meter el centro con pierna cambiada. El centro arriba, el cabezazo, la despeja finalmente. Era el capitán Gustavo Paredes. Y después completa el despeje. Era Cerdán, la manda por un costado. Habrá lateral. Lateral para Guaraní en ofensiva, que se gana todo el tiempo del mundo. Lo gana 1-0. Qué púa, ¿eh? El alambre, digo. Mamita. Pincha. 33 y medio. Lateral. Le dicen de todo a Medina para que se apure. A él fue la pelota, le hicieron para Almirón, se viene Almirón a ver qué va a hacer, no aguantó ni un segundo la pelota, la revienta al fondo de Sporting, intenta Reis, corta bien Morales, no pudo y con complicidad la bajó mal, era Alan Almirón, después con mucha categoría Junior Alegre, metió un sombrerito, salió jugando con Galería y Gastón, limpiaron bien para Cerdán, se viene el equipo de Sporting por derecha, se proyecta ahora Alegre, a él fue la pelota, no a Reis, cortó como pudo, era Cardoso, le va sobrando para Nacho, se pone la pincha de enganche, va al Sanjá, como la perdió con falta, dice el árbitro, de veras, sobre el 9, y habrá tiro libre para Guaraní en su terreno, en 34 gana el equipo de Marcelo 1-0. Grandes eventos en Puerto Envigua, 18 de diciembre, todos de blanco en Puerto Envigua. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. California es el supermercado que le conviene más. 34 minutos, 1-0, gana la franja, habrá tiro libre. Cada tiro libre de Guaraní lo va a amortizar en bastantes segundos para ganar, que se vaya pasando los minutos y se consuman aquí en Pipo. Arriba Nacho, pivotea, intentó Benítez de cabeza también para devolver la número 9.
Directivos de la radio que también hacen posible, nos brindan la confianza para poder hacer esta transmisión de la franja en el torneo federal amateur. La despeja como puede, era Medina, se va por un costado, repondrá manualmente en su terreno todavía el equipo de Sporting que pierde 1-0. El árbitro le dice hasta ahí nomás, fue para Medina la pelota, intenta Almirón, pivotea como puede, pasa vacío para que corra Rodríguez, a ver si llega, va a llegar Rodríguez, se le fue la pelota, picó y se fue, está rápido la cancha, en 42,5, sigue ganando 1-0 Guaraní aquí en Pipó. Showroom imperdible en electricidad. La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Infracción del número 5 hacia el otro del número 5. De Arbetti hacia Paredes, aquí abajo cerca de esta tarima de transmisión. Ahora tiro libre para Sporting. Desde el fondo. ¿Estamos, Julio, si me dejas? Sí. Mediocampista, 5. ¿Quién está en el banco? No, lo más parecido para ingresar a esa posición, muchachos, es Pablo Mota. Luego ya tenés otro tipo de mediocampista, como lo puede ser Emanuel Báez o Roa, pero van por afuera. Es Mota lo único que puede acompañar un doble 5. Claro, Mota yo lo tengo un enganche, he venido en un mediocampista con el tiempo, pero no termina el partido, Reti. No, ya te lo digo acá, te lo firmo acá, 42 minutos del primer tiempo. Le pedí una cosa, Emiliano, que no pronostique más nada. 43,5, lateral para Sporting, gana Guaraní 1-0. Emiliano dice este párrafo, porque Arretti tiene amarilla y va todo sigue pegando al límite, va todo al límite. Donde el árbitro dice pará poquito, pum, segunda amarilla, 1, me di cuenta, afuera. 43, nuevamente reposición manual para Sporting, 1-0, gana la franja. Será esa reposición desde el sector izquierdo de su terreno, todavía le hicieron rápido para que intente Reis, pero el árbitro cobra la infracción de Tarrito Pérez sobre Reis, sobre Pablo Reis, por eso el tiro libre. Y situación complicada será para Sporting. Hay peligro en el área de franja. 44 minutos, estamos en el abismo de este primer tiempo. Se va a terminar la primera etapa, pero antes hay un tiro libre. Será Cerdán el de la pelota parada, será Millán. El sector izquierdo lo pobla Guaraní con una barrera, iba a decir nutrida, pero solamente dos nomás quedaron porque se fue Almirón. El tiro libre, se agarran en el área, el centro será para Sporting, quiere el empate, será finalmente Cerdán, el centro arriba al punto del penal, corta Lesser. El rebote le quedó para Vera, sacó remate. Notable, la descolgó Flores. La descolgó Flores. ¡Qué buen remate de Vera! Estupenda respuesta de Flores, Emiliano. Hermosa volada del arquero de Guaraní para sacarla con la mano que estaba abajo. ¡Pum! Sacó la pelota al córner después de un tremendo remate de afuera. De remate que puede ir a las nubes, a la hinchada de Guaraní de atrás, que está callada, ¿eh? ¿Por qué? O remate que puede ir al arco. Pero estaba Luis Flores en el medio de la segunda opción. Tiro de esquina para Sporting, oreja derecha. Vamos a ver quién le va a pegar. Era Millán, el centro arriba, la descuelga, perfecto, la tenaza, perfecto, Edu Flores, se queda con esa pelota, después hubo... Muchachos. La agarró así dentro del área cuando ya lo tenía controlado el arquero, sí, Gastón. Sí, ojo, más que agarrón es un golpe de Lucas Velázquez sobre Ardetti que está en el piso, por eso todo el banco suplente de Guaraní, Antonio Franco, inmediatamente reclamó. Perfecto, entonces así el árbitro pitó, así que habrá cobrado la infracción. Tenemos VAR acá si lo quieren venir a mirar. ¿Tenemos VAR? Claro, bueno. Gana ahí un VAR ahora. ¿No, Villito, ahí? Sí. Un ferrecito. 46 minutos. Hay tiro libre del fondo para Guaraní, lo gana 1-0, gol de Balsangia como a los 6 con un notable cabezazo. Segundo gol del 9 y segundo cabezazo, ¿no, Emiliano? Sí, señor. Segundo gol del 9. El primero fue un golazo. Este fue también muy lindo. Goles de cabeza para el 9 en 3 partidos 2.
Arriba la pelota, va a intentar Almirón, le quedó y le sobró para que se venga el Pájaro Benítez, abajo va Millán, se le va la pelota por la última línea, por eso el tiro de esquina, la oreja derecha será para el equipo de la Franca que quiere el segundo, que es al descanso, con una diferencia de 2, hay pelota parada, así llegó el gol de la Franja, mediante esa modalidad mejor dicho, en este caso un tiro de esquina, será Rodríguez, el de la pelota parada como toda la tarde, Pipo Seña, casi 47 ya, no sé si adicionó o no el árbitro, lo concreto es que hay tiro de esquina para Guaraní, lo hace el Cardoso cortita, no, será Rodríguez entonces, cerrado el centro arriba, el árbitro cobró una infracción que solamente él la vio, y por eso desde el fondo repone Sporting. Multiexpress, 25 años ofreciendo el mejor servicio. 3 locales en Posadas. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Ahora lateral para Guaraní en defensa. El árbitro cobró al revés, pero a instancia de su juez asistente. Pero el árbitro estaba al lado y en línea estaba a 50 metros y cobró línea, bien. Sí, me llamó la atención eso. 47,5. ¿Dio algo adicional, Gastón? No mostró nada el árbitro. Está pasivo el árbitro. La despeja, era finalmente Tarrito Pérez, la devuelve, como puede, Paredes le va sobrando para Ardetti, puso el paso al vacío para que esté en offside, sí señor. Offside, está Rodríguez, estamos en la misma línea. Tiro libre para Sporting, pierde 1-0 ya en la parte final del primer tiempo. Somos de alto vuelo. A través del streaming también podés ver este partido. Hasta Pipo vinimos, nos comimos el barro, la lluvia, lo que sea, pero está el equipo de alto vuelo, completísimo, para llevarles las alternativas de este Guaraní 1, Sporting 0, pero hay tiro de esquina, ahora dice el árbitro, se desvió en Lessner, por eso habrá tiro de esquina, oreja izquierda para Sporting en una de las últimas del primer tiempo, será Millán el de la pelota parada, 48,5, tanto va a adicionar el árbitro. Arriba el centro de Millán al punto del penal, quedó a Cabaña, a Mazacote incómodo, intentó Almirón, ahora el árbitro compró la falta de Almirón, y hay tiro libre del fondo para la Franja, hasta mañana vamos a estar en este primer tiempo, creo yo, no sé, a ver si el árbitro lo tiene ahora, sí, lo va a detener, ¿no? Lo va a terminar ahora, sí señor, pitó el árbitro, Rivas de la Liga Guareña, se termina la primera etapa aquí en Santo Pipo. Terminó el primer tiempo. Se terminó el primer tiempo aquí en Santo Pipó. Guaraní con gol de Ignacio Balsan-Giacomo. Le gana Sporting 1-0 desde los 6 minutos del primer tiempo. Nosotros nos vamos a una pausa en la show y enseguida volvemos para el comentario de Emiliano Andreoli. ¿Y por qué gana Guaraní? Lo va a explicar el líder de alto vuelo. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Hay muchas formas de dormir y una de descansar. Springworld, colchones y somiers. Conseguilos en calle Arrechea y Coronel Álvarez, Villa Sarita Posadas. Mix Pinturerías. Encontrar tus colores favoritos y descubrir los matices más bonitos. Toda la pintura para el hogar. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Se vienen las fiestas y en el Cali lo celebramos a lo grande. Promo Felices Fiestas, Felices Compras. Recorra nuestras góndolas comprando siempre lo mejor y participe del sorteo de 70 órdenes de compra de 30.000 pesos cada una. Reciba su cupón en cualquiera de nuestros 7 locales 5 estrellas. Participe y gane. Sortea el 28 de diciembre. California es el supermercado que le conviene más. En Petri Panadería y Confitería ya estamos palpitando las fiestas de fin de año. Por eso te invitamos a una degustación muy tentadora de pan dulces y panetones artesanalmente elaborados que podés disfrutar en estas fiestas. Del 19 de noviembre al 5 de diciembre, solo los fines de semana, en todas nuestras sucursales de Garupá, Fátima y Posadas. Pasá, probalos y encargá de tu gusto. Petri,
Giovanni nostro di ogni giorno. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Hola. Sí, los Totora. No. Sí, los Totora pegan la vuelta. Y lo hacen para celebrar sus 19 años junto a la música. 18 de diciembre, los Totora y Fiesta de Blanco en la playa VIP más imponente del Nordeste. Puerto Envigua se viste de blanco, se viste de fiesta. Pedí tus entradas al 3764-330360. Eventos Puerto Envigua. Quiniela poseada misionera, con la que podés ganar el pozo acumulado todos los días. ¡Y qué pozo! ¡Impresionante! Con premios desde los 5 aciertos. Convertirte en millonario nunca fue tan fácil. Quiniela poseada misionera. Administra y garantiza el PLIC. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. En SAMSA, incrementamos nuestros servicios online. Ingresá en www.samsa.com.ar. Regístrate y podrás consultar el estado de cuenta y consumos, descargar tu resumen, realizar el pago online y comenzar a recibir la factura todos los meses vía email. También podés consultar si se están realizando trabajos técnicos que afecten al servicio de agua potable en tu casa. Además, podés denunciar conexiones clandestinas y realizar todo tipo de consultas y sugerencias. Desde tu PC o celular, ingresá ahora en www.samsa.com.ar y accede a todos los servicios que disponemos para tu comodidad. SAMSA. Invertimos en la vida. La pausa necesaria la podés encontrar en Pirot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos.
Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764-696753 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Anuncia en FM Shop. Llámanos al 4464-060 o envíanos un mensaje de WhatsApp a nuestra línea de administración 3764-101023 y recibí todo el asesoramiento que necesitas para anunciar con nosotros. Llámanos al 4464-060 para anunciar con nosotros. Hola. Sí, los Totora. Nah. Sí, los Totora pegan la vuelta. Y lo hacen para celebrar sus 19 años junto a la música. 18 de diciembre, los Totora y Fiesta de Blanco en la playa VIP más imponente del Nordeste. Puerto Envigua se viste de blanco, se viste de fiesta. Pedí tus entradas al 3764-330360. Eventos Puerto Envigua. En María Concheta metemos onda, metemos color. María Concheta está con vos, te pone linda. Búscanos en las redes sociales. Allí está María Concheta Glove y mirá todo lo lindo que tenemos. Estamos como siempre en Colón 1528. Mix Pinturerías. Encontrá tus colores favoritos y descubrí los matices más bonitos. Toda la pintura para el hogar. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por la Shop. Aquí desde Santo Pipó para este entretiempo donde Guaraní le está ganando 1-0 a Sporting en el marco de la tercera fecha del torneo federal amateur en la zona 1, litoral norte de este torneo, el más federal del fútbol argentino. Gana Guaraní 1-0 y ahora a través de los amigos de Mix Pinturería, Emiliano Androli por la Show, por De Alto Vuelo, te explica por qué gana el equipo de Carlos Marzú. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Porque salió más despierto, porque fue el que encontró el gol cuando la ocasión se le presentó, el que aprovechó ese centro desde el córner para el cabezazo de Nacho Balsangiacomo. Antes había insinuado alguna situación Guaraní, pero simplemente por el despertador que sonó antes que el rival, Guaraní está ganando este partido. Es muy difícil empezar a analizar y entender y explicarle el juego que se intentó llevar a cabo en este campo, porque no se pudo, porque la pierna fuerte fue protagonista, porque los arqueros, si bien trabajaron, sobre todo Payeres más que Duflores, que cuando tuvo que aparecer lo hizo muy bien en 2 oportunidades por lo menos, estuvieron un gran tiempo del partido gritando a sus defensores y avisándoles cuestiones del juego nada más. En lo estrictamente futbolístico, ninguno supo imponerse o imponer condiciones ante el rival, porque la pierna fuerte se hacía presente. Tiros libres muy interesantes, uno en el palo de Juan Manuel Rodríguez, que fue a favor de Guaraní, por supuesto. Él mismo se inventó el tiro libre, él lo ejecutó, él estuvo cerca de convertir, pero no lo pudo hacer. Si miramos las chances, si vamos a lo estadístico, Guaraní, por supuesto, estuvo más cerca que el rival, fue el protagonista, si se quiere,
pero no por varios cuerpos. Hizo lo que pudo en un campo de juego que permitió hacer poco, para que se entienda y se contextualice de qué estamos hablando. Llovió acá durante toda la mañana, hasta que llegamos nosotros seguía lloviendo. Parece que salieron los equipos y el sol dijo, bueno, voy a aparecer un rato para que la tarde tenga algún condimento especial. Sporting, de local en su cancha, de local con su gente, están enojados pero bastante callados ambas parcialidades. Fue quizá el que más pierna puso, el que más intentó, y se va a complicar ahora si es que esta camiseta se mantiene como la de Sporting, la de Guaraní sigue con la blanca y roja, pero de eso ya nos vamos a encargar con la imagen HD que estamos viendo a través de la página de Alto Vuelo en YouTube. Guaraní gana, porque a los 6 minutos un centro desde la derecha encontró este cabezazo de Nacho Vallejiacomo. Habrá tiro libre para Guaraní desde el sector derecho. Va Juan Manuel Rodríguez, el centro del punto del penal, arriba el cabezazo. No. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Guaraní! Antonio Franco, testazo increíble de Nacho Vallejiacomo. Perfecto el centro de J.M. Rodríguez. Alguna tenía que aprovechar Guaraní. Juan Manuel Rodríguez entró, Nacho Vallejiacomo la encontró después de un tiro libre, porque no había sido un córner, el córner había sido el casi cabezazo de Rodríguez. Guaraní gana por eso, simplemente por eso. Ya se cambió la camiseta Sporting, ya está limpio el conjunto piposeño, ni siquiera fue al vestuario. Y enseguida sale la franja para el segundo tiempo. Ahí estaba el comentario de Emiliano Andreoli por la show, por de alto vuelo de este primer tiempo de Guaraní. Terminó ganándole por un tanto contra cero a Sporting. Aquí está Sporting, ya está la franja. ¿Con alguna modificación, Gastón Machado? No, muchachos, por el momento sin modificaciones en Guaraní. Como lo mencionaba, el único cambio que vamos a ver para este segundo tiempo es el de la indumentaria del conjunto local. Perfecto, entonces, ninguno ni otro con variantes en esta tarde piposeña que amagó con un sol tibio, como alguien. Ahora está bien el tema de las camisetas, ese de diferencia. Cuando se ensucian te quiero ver, Julio, ¿eh? Sí, es verdad, mientras que se notan los nombres, los números, mejor dicho. Cronómetro 0, la show moverá Sporting, que pierde 1-0 y que gana por él 1-0 finalista por un ascenso a la B Nacional, ¿no? ¿Quién diría, no? Apura, cuando se queda afuera va a venir Enzo Bruno, ¿qué pasó? Cronómetro 0, señores, pitan arriba, moverá el equipo local. Velázquez parado delante de la pelota. Los mismos 22 protagonistas que terminaron la primera etapa. Suba el volumen, amigo mío, para acompañar la franja a través de Alto Vuelo, la Radio Libre FM Show, la 98.1 y sus repetidos para la provincia y para el mundo a través de internet. Señores, Pito Rivas, ya juegan Sporting Guaraní el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Comenta Emiliano Andreoli. Arriba la pelota para Cerdán, traba duro el pájaro Benítez, pega en el jugador franjeado y se va por un costado, dice el asistente, por eso el tiro libre. No, el árbitro dice que no. A ver quién hace el árbitro. El caso del árbitro, ¿no? A ver. ¿Qué pasó? No, le dice que fue para Sporting finalmente. Y ya lo hicieron rápidamente, no dudó. Si viene Vera, sacó un rival de encima, sacó remate. La atrapó perfecto. La embarazó bien Edu Flores. La primera la tuvo Vera, que es el que más aprovecha con remate de media distancia, Emiliano. Le gusta probar al 10, le gusta probar, se saca uno encima, pasó de largo Darío Cardoso, no quiso poner la pierna, vaya uno a saber por qué. Sacó el remate bien Edu, que puso primero el cuerpo, después los brazos, se quedó con la pelota con mucha autoridad del uno franjeado. También va a ser una de las figuras Edu, también porque en el primer tiempo apareció cuando tenía que hacerlo, con mucha autoridad cortando centros, ahora la primera que tuvo, después de un desconcierto, porque Guaraní no sabía si era para Guaraní, para Sporting el lateral, terminó sacando un remate el 10 cerca Sporting en este inicio. Lateral lo hizo el Tarrito Pérez para Cardoso, buscó para Nacho, pero la perdió allí, otra vez la recupera en mitad de cancha, Cardoso a medias, la devuelve Mazacote, otra vez para Cardoso, va que la qué dura, pierna arriba. Y para amarilla, Emiliano, ¿no? Sí, totalmente, amarilla anaranjada te diría, los dos fueron arriba, pero el local fue con la plancha deliberadamente, peligrosa jugada del aire. ¿Amonestado quién, Gastón? Amonestado el capitán y número 5 de Sporting de Santo Pipó, Gustavo Paredes. Bueno, para algo va a salir este alambre de púa, ¿no? Ya que es fin de mes, podemos apoyar el cuaderno. Bien ahí. ¿No?
Me di cuenta 45 minutos después. 2 minutos de juego, 1-0 gana Guaraní. Ya estamos en el complemento cuando apenas aquí en Santo Pipó, en la provincia de Misiones, somos de alto vuelo para FM Show, la radio líder del centro de Rodríguez, cabezazo de Morales. No pudo nadie empujarla. La despeja finalmente el fondo de Pipó. La va devolviendo Cardoso como puede. Se hace la pelota acá. Paredes recién amonestado. Ensanchó por derecha para que se vaya Vera. Se viene Vera a toda velocidad. A ver qué va a hacer. Se frena. Pellizca bien. Nacho Balsangía acomodando una mano en defensa. De pronto se va por un costado lateral para Sporting. Ya lo hizo rápidamente Alegre. Intentó ahora para que se venga Velázquez con una media vuelta. Probó una chilena. Se vista nada más Edu Flores. Se queda con esa pelota. Después de una tijereta finalmente de Velázquez. Otra vez llegó Sporting, es más vertical el equipo local, Emiliano, a esta altura del partido. Sí, tiene necesidades, tiene que ir al frente, tiene que buscar, tiene que correr, tiene que entregarse a fondo, porque ante su gente no va a resignarse a perder cuando recién arranca el segundo tiempo. Protagonista por ahora el conjunto piposeño en este complemento. De acá cortó la luz, Julio. Se cortó la luz, bueno, vamos a retomar cuando regrese la... No, estamos preparados para todo. Ah, bueno, qué bien, pensé que se cortó del todo. Lechner despeja con dificultad, la pelota fue por la última línea finalmente, la cubrió bien Reis, la quiso despejar Lechner, pero le salió mal, le salió defectuoso, por eso hay tiro de esquina para Sporting, que es mejor en este arranque de segundo tiempo. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. Cortó Guillén Rodríguez dando una mano ahí en la zona de gatillo, va quedándole para el Milón capitán, que le quedó a Cardoso con dificultad, la manda para campo rival, lo mismo hace Millán, le pegó la pelota en el pecho a Cardoso, por eso la pelota le va quedando para Nacho Balsangía, como va a entrar en el área, le quedó larga la pelota, por eso aparece Mazacote. La despeja para Cabañas, que quedó como volante después de la pelota parada, a ver qué va a hacer Cabañas, por derecha aparece el número 2 y se proyecta, le dejó para Vera a domicilio, va al número 10, ensanchó otra vez para Velázquez, que se abrió ahora, salió fuera del área, va a conectar con Vera, pero aparece bien Ardetti, corta la pelota, le cede para Rodríguez, se escapó la pelota, intercepta bien ahora Junior Alegre, la revienta por un costado, el lateral corresponde para Guaraní, de mitad de cancha, gana 1-0 el equipo de Marzuco aquí en Santo Pipó. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Descargate la nueva aplicación de MultiExpress y comprá sin salir de tu casa. ¿Pero qué estamos en Iguazú, Emiliano, en Corta Luca a 30 segundos? ¿Qué le pasa? No, estamos Santo Pipó. Juan Manuel Rodríguez con la pelota, da un giro sobre su eje, le comete falta, dice el árbitro que estaba cerca, por eso habrá tiro libre. Es momento de aprovechar otra pelota parada, Emiliano. Puede ser, hay que buscar, por esa vía se llevó a la victoria parcial, ¿por qué no seguir intentando? Buscar la cabeza del 9, buscar la cabeza del 6 que se acerca hasta el área rival, Morales, a ver si puede conectar. Tiene jugadores de altura, y ¿por qué no el 10, que también está dentro del área? Hay tiro libre para Guaraní, 3/4, sector izquierdo, será hacia el área que defiende Tomás Payeres. Y hay tiro libre, va Rodríguez con esa pelota abajo, JM y le quedó para Cardoso finalmente, el centro arriba, con los puños como puede Payeres. El árbitro dice que lo cargó, era el número 2, Rodrigo Lechner, por eso el tiro libre desde el fondo es para Sporting. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad de la Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Qué buenas camisetas de Ícaro, ¿no, Emiliano? Tan buena la camiseta de Guaraní, la puedes conseguir en Uruguay, casi Mitre. Tarrito Pérez con ese lateral arriba, la pelota intentó, Nacho no puede, otra vez Tarrito Pérez le sobró para Robetti, corta bien ahora Paredes amonestado, va fuerte, finalmente la zarza, la limpiaron perfecto para el círculo central para que se venga a ver al más movedizo que hizo con Rey, cobra falta, la dice que no, que siga, pedían falta, no le dan, arriba del círculo central gana Cabaña, la despeja Cardoso, qué juego mamita querida, es de barrio este partido, si viene Juan Manuel Rodríguez por izquierda, a ver qué hacer, va el zurdo, con este de primera para el Milón, quiso una pared, no pudo, cortó perfecto Alegre. Pasando por derecha Sporting, que pierde 1-0, va, se frena la pelota, ahora tocó limpita para que se venga Cerdán, intercepta pena, como puede, era finalmente Cardoso, se hace la pelota Ardetti para el sector derecho y la producción de Tarrito Pérez, se viene Guaraní, se viene, a ver qué va a hacer ahora, ensancharon para que se venga el pájaro Benítez, corta bien, ahora Millán, fue abajo, duro,
sin necesidad de Ardetti va abajo, por las dudas. O sea, no va nadie, pero él igual va abajo. Y sí, se gana seguramente la confianza de encontrarse con la pelota. Está muy irregular el campo de juego. Vaya uno a saber qué pasa por la cabeza de Cinco franjeado. 7 minutos a ver qué va a hacer con falta, dice el árbitro cuando lo recibía Sordán. La falta la cometía Territo Pérez en mitad de cancha. Sector izquierdo del ataque de Sporting va el equipo local en búsqueda del empate 1-0. Gana la franja desde el primer tiempo. Gol de Nacho. Va el San Giacomo para que Guaraní le esté ganando 1-0 a Sporting y sea el líder de la zona 1 con 7 puntos. Y hay tiro libre, lo va a hacer Millán. Esa pelota para el sector izquierdo. Será en el área. ¿De quién? De Edu Flores arriba, el cabezazo, no puede, Alegre, deja que se vaya la pelota por un costado, Guaraní, a ver qué va a hacer Alegre, ¿va a llegar o no? Sí, pero se desvió finalmente en Rodríguez, dice el árbitro. Por eso la lateral es para Sporting. Va Velázquez, se le queda larga la pelota, la mató con el pecho, pero le quedó larga. Por eso habrá simplemente reposición para el equipo posadeño, para el equipo de Guaraní, que gana 1-0. ¿Qué dice Marzuca allá abajo, Gastón? Por pocas indicaciones de Marsuk, pero más que nada no quiere que su equipo se desordene en el fondo. Y no me extrañaría que en los próximos minutos se vengan las primeras modificaciones. Enseguida repasamos las variantes que tiene uno y otro lado. Se viene ahora Morales, falta de Velázquez. En las alturas le cometió infracción al central de Guaraní. Por eso, a través de Iguazú Argentina, presentamos el banco local, el banco de Sporting. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Juan Mendoza, Alberto Acosta, Núñez, Leonardo Chávez, Brian Reis, Nahuel Ventos y Darío Vargas, los suplentes del equipo de Pipó. Almirón, la pelota le pega y se le escurrió finalmente al número 10, capitán de la franja. Habrá saque de meta para Sporting. Las variantes que tiene Millán en el banco es presentado por la Unión. Electricidad La Unión nos trae el banco de suplente, el del banco de suplente de Marsuk. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Clavero, Barrientos, Roa, Mota, Báez, Monzón Cabral y Fernández, los suplentes de Guaraní. Yo sé, Emiliano, que si está en tu potestad, rápidamente sacar de Eti porque tiene amarilla y está chapita. ¿Y qué otra cosa necesita la franja? Bueno, más juego, pero pedirle un juego en este campo de juego es complicado. A mí me gustaría un montón de cosas, pero desde que vinimos, desde que llegamos, lo dijiste recién, es un partido de barrio, un partido donde primero pensás en la pierna, en la derecha del rival y después en qué hacer con la pelota. A mí el partido no me está gustando. Más allá de eso, entiendo que estamos en un torneo regional y que de esto vamos a ver, me parece, mucho de acá. Esperemos al mes de febrero del 2022, pero por lo pronto Guaraní necesita juego. El tema es quién puede pausar la pelota en un campo que pisa o pica 50 veces la pelota antes de llegar a destino. Limpió bien, va el San Giacomo para que corra Rodríguez, pero antes anticipa la presencia de Alegre y cubre y que deja que la pelota se vaya por un costado. Por eso la reposición manual será para Sporting, que pierde 1-0. Lo hicieron rápidamente para que se venga Rey. Va Pablo por el sector derecho, lo sigue muy de cerca Morales. Pisa, prospera un caño, no. Rebota finalmente en el jugador de Sporting y se va por la última línea. Así que habrá saque de meta. Será para la franja que gana 1-0 y es puntero. Petri te invita a degustar pan dulces y panetones artesanalmente elaborados. Del 19 de noviembre al 5 de diciembre, solo los fines de semana. Petri, Garupá, Fátima y Posadas. Los Totora pegan la vuelta. 18 de diciembre, Puerto Envigua los recibe de blanco. Eventos Puerto Envigua. Entonces, Gastón, ¿mañana se completa esta tercera fecha en Rocamora? ¿O no verá, perdón? En Oberá se va a estar jugando mañana el partido que fue suspendido hoy. Hablamos que Olimpia San Antonio va a estar recibiendo a Bartolomé Mitre. Enseguida te pregunto cómo será la cuarta, pero acá se viene la pelota para Ardetti, buscó un buscapié, el rebote a ver qué va a hacer, le va sobrando para el Pájaro Benítez que se va abriendo de a poquito, busca pase, más atrás para Territo Pérez con dificultad, lo va a dominar por el sector derecho ante la salida de Cerdán, va al Pájaro Benítez, no pudo, sobre la marca de Zarza, que está muy retrasado por el sector izquierdo. La limpiaron perfecto para que se venga ahora la contra de Sporting. Se viene Vera con la pelota, con la dice en la espalda. Se frena, busca pase, enganchó en el Lalo, jugó un cambio de frente a medias porque la recuperó el Pájaro Benítez, pero la perdió otra vez contra Cerdán. Recupera Ardetti, le revienta. Era el Territo Pérez para campo rival, intentó Almirón con falta, dice el árbitro. Falta en ataque, por eso el tiro libre es para Sporting. Ya lo hicieron rápidamente.
Si viene Vera de primera para Zarza, otra vez para Vera, todo por el sector derecho, domina Sporting, conectaron de primera para Velázquez, a él le quedó la pelota, el árbitro dice que hubo falta en ataque de Velázquez, el tiro libre será para Guaraní. Mientras que aquí, en este estadio, en Santo Pipó, Sporting será local frente a Bartolomé Mitre. Sábado, ¿no? Sí, el día Sarita, seguramente el partido se estará jugando alrededor de las 21:15. Ya estaría todo ok para que se pueda jugar en el Clemente. Perfecto, entonces vamos a estar todos presentes. Qué bueno eso, Qué bueno eso. Ya han bajado un par de cambios, freno de mano, a bajar los decibeles, no sirve pelearse con nadie. Hay que entender que no es un club propiedad de nadie, es un club de todos, que los egos tienen que quedar, como vuelan los codos acá, los egos tienen que quedar a un costado, afuera de Clemente Argentino Fernández. ¿Tienes un problema? Lo arreglás vos, pero el club tiene que quedar al margen. 16 minutos la pelota para que venga Pablo Reis, a ver qué va a hacer, pasa la acción para Cerdán, le cometió falta, pero quedó mano a mano con Flores, notable, Edu, el rebote otra vez para Cerdán, en la línea, Medina, suscita el pedido, le quedó para Reis, afuera, Edu Flores, notable, y después Medina, salvó a Guaraní, la infracción inicial que no vio nunca el árbitro Rivas, fue de Cerdán sobre Tarrito Pérez, le quedó mano a mano con Edu Flores, respondió perfecto, el rebote le quedó otra vez para Cerdán, definió por arriba y otra vez Medina en la línea, salvó a Guaraní, casi el empate y de Sporting, Emiliano. Cerca otra vez Sporting, hace un buen rato venís comentando jugadas colectivas, en esta me parece hubo falta, como lo relatabas vos, sobre Tarrito Pérez, dejó seguir el árbitro Rivas, y esa fue la ocasión quizá más clara del partido para Sporting, ese cabezazo que sacaron en el área, dentro del área, en la línea de gol, Salvador para Guaraní que tiene que despertarse, me parece, ¿cuánto va? 17 minutos. Estamos hablando de los cambios que urgen a esta hora y ni siquiera se están moviendo los muchachos, lo veo desde lejos, esa es tarea de Gastón. ¿Pero se ven algunos, Gastón?
No, por el momento no, inclusive ni siquiera lo podemos ver a Marzuca hablando con Ariela Vaca, pero ahora sí, el profe intensifica el movimiento de los jugadores y en cualquier momento se verán las modificaciones en la franja. Acaba de cometer una infracción otra vez Ardetti, otra vez Iván. La pelota de Cerdán ahora toca perfecto para la proyección de Millán, se viene Millán ahora, está mejor Sporting, metió el centro defectuoso por cierto y por suerte, ahora simplemente saque desde el arco para el equipo de Guaraní que no está jugando bien en 17 pero gana 1-0. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión. Juntos por el ascenso. ¿Qué pasó, Gastón? Bueno, recién se acercó Rivas, le recriminó a Eduardo Flores porque tardaba y le termina mostrando la cartulina amarilla al arquero de Guaraní, Antonio Franco. Arriba la pelota no puede dominar, Zarza finalmente se va por un costado lateral para Guaraní que respira después de este vendaval corto que hizo Sporting, tuvo 2 en 1 tras la falla del árbitro que no cobró la infracción sobre Tarrito Pérez. Él va a hacer el lateral para Guaraní, interceptó arriba Millán, la corta con dificultad, se manda por un costado, lateral para Guaraní, otra vez gana terreno, se vendrá una variante en cualquier momento en el equipo local, no así en Guaraní por el momento. Habrá lateral para Guaraní en ataque. Lo hace Tarrito Pérez dentro del área. Intentó Almirón. No puede. Le va sobrando para el Pájaro Benítez de cabeza para el punto del penal. Quiso agarrarla de primera Rodríguez. Pero no pudo. Por eso va saliendo Alegre. Por derecha a ver qué va a hacer. Alegre va a meter el paso al vacío. Corta bien Medina que recién salvó a Guaraní del empate. Aquí la va dominando Balsanquía como se le fue larga la pelota. Va a intentar ahora ganar la pelota por el sector derecho, era Vera, la regaló para Rodríguez, va a meter el centro de primera para Almirón, tremenda corte de Paceres, le ganó las alturas, la tenazó perfecto y sale Sporting, se viene ahora Millán, se viene ahora a toda velocidad del equipo, el equipo local, a ver qué va a hacer con Cerdán, de primera para Zarza, otra vez para Cerdán, está jugando bien Sporting ahora, está tocando mejor que Guaraní, se viene Ardetti con la pelota de primera para Almirón, no se entendieron, corta Mazacote, le dejó pasar Ardetti porque si no se iba expulsado, pasa al vacío, Ardetti perfecto para Rodríguez, puede ser un mano a mano y cambiar la historia, tiró Rodríguez, la agarró mordida, gran pase de Ardetti con un cambio de frente, quiere cambiar la historia, la agarró mordida Rodríguez. Después de 500 días y 42 noches llegó Guaraní, Emiliano. Llegó por fin después de un centro desde la derecha hasta la izquierda. La paró bien Juan Manuel. No pudo darle dirección de arco a ese remate. Cerca Guaraní en la intención, no en la ejecución. 20 minutos, se levanta la gente del pueblo franjeado. También a través de la show. Somos la 98.1 para Posadas y a través de sus repetidoras para todo el interior de la provincia y para el mundo. Y a través del streaming podés vernos con esta superproducción de Alto Vuelo y FM Show arriba al centro, desde la derecha con los puños Falleres, salvando otra vez el arco, su arco local y ahí la infracción y es amarilla eso, fue de Velázquez sobre el Tarrito Pérez, lo cargó con violencia y amonestado el número 9 de Sporting, Gastón. Es un conjunto local, como lo decías, el 9, Lucas Velázquez. Y se tiene que despertar a Guaraní, Emiliano, porque si no Sporting te pasa por el río y te empata, Y la gente está haciendo mérito para que se despierte Guaraní. Sé que se vienen cambios, ya me va a contar Gastón, pero Guaraní necesitaba el empuje también desde los que están atrás del arco rival, atrás del arco de Payeres, para que el arquero también sienta, bueno, se ha despertado la gente franjeada. Necesita que suene el despertador Guaraní porque dejó de despertar a Sporting, aunque, bueno, no lo han empatado todavía, pero si le dan tantas chances, tanto espacio, tanto tiempo... Déjame decirte, es cuestión de eso, de que pasen los minutos hasta que se encuentre con un mano a mano otro frente a Edu Flores. Me perdí de algo, porque era tiro libre para Guaraní, amonestado al 9, pero fue tiro libre del fondo con offside. Parece que sí. Si no, tengo que anular la amarilla, ¿no? Porque va a anular la jugada anterior. Desde el fondo repondrá Sporting de Santo Pipó, 1-0, gana la franja, somos de la show, 21 minutos y medio ya del complemento y se ha nublado, parece que con agua aquí en Pipó. Centro del Colchón y Somier, en Vícar Muebles, Uruguay Pedro Méndez, la esquina del confort. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, casi Blas Parera. Las variantes, en realidad la variante en el equipo local lo va a presentar Gastón a través de Mix Pinturería. Nos presenta la modificación en el equipo local y también visitante. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías.
En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Ahora sí, ya se realiza modificación en Guaraní. Antonio Franco ya está en la cancha 14, Manuel Roa, y el que con la 7 es Raúl el Pájaro Benítez. ¿Y en el local? El local, muchachos, si me dan una mano con el que ingresó, pero el que se retiró fue el 11, Rodrigo Cerdán. Perfecto, entonces entró Ventos con las 17, Las modificaciones, uno de otro lado, en una sola ventana, una variante para los dos. Tiro libre para Guaraní desde el fondo, lo fajaron a Morales. Desde el fondo repone el equipo de Marzú, que entró. Finalmente Roa por el desgastado Pájaro Benítez, que en los 3 partidos no ha sido de lo mejor, si se quiere, ¿no? Con el sacrificio sí, ¿no? Pero después, en cuanto al ofensivo, poco y nada. Se prenden las luces en el estadio de Sporting, luces nuevas, que se han inaugurado hace poco, para la tardecita, no sé si para la noche las luces. El Pájaro Benítez, pura entrega. Todavía le falta el juego, le falta asociarse, le falta encontrar un buen centro. Le falta todavía al Pájaro. Desde el torneo pasado le falta. Es un jugador presidencial, me dijeron. Es como que es él que quiere Bedoya en su equipo. Pero, a mi entender, todavía le está faltando un plus de calidad al Pájaro Benítez, que hoy no desentonó. Pero es solo entrega por ahora. Te voy a corregir, el equipo es de Marzú. No te veo ya. No, pero el jugador es presidencial. Haceme caso. No, mira el offside que cobra. Con un remate, pero el árbitro dice que estaba en offside. No. Dudoso offside, reclaman todo, habrá reposición de Sporting desde el fondo. Casi 24 del segundo tiempo. Estamos en Santo Pipó. Somos la show, somos la radio líder. Somos de alto vuelo a través del streaming. Nos seguís, nos ves por HD. Este gran partido, arriba la pelota. Intentó quedar con Ventos. Intercepta bien ahora. Tarrito Pérez la manda para campo rival. Va a intentar Nacho de cabeza. Le rebotó la pelota allí. Le pide falta y no le dan. Le sobra la pelota al arquero. Finalmente Palleres la revienta para arriba. Va para campo rival. Intentó Cardoso con falta, dice el árbitro del número 7, Pablo Rey. Te juro. ¿Qué partido feo? Te juro que Emiliano juega mejor a la play que esto. Sí, es muy feo el partido. Es Emiliano, tremendo. Es muy feo. Es tremendo porque mirá, la jugada va de un pelotazo de Tarrito Pérez hasta Baltacá, como que hizo falta, pero como la tenía Sporting, la tenía Palleres, el árbitro dijo siga. Palleres saca la pelota. Y en el pique hay otra falta a favor de Guaraní, no, estamos hablando de a ver quién hace más falta, no gana el que hace más falta, gana el que hace más goles, y por ahora hay uno nomás, y de suerte parece los 6 minutos. Lateral para Guaraní en ofensiva, sector izquierdo, lo va a hacer Medina desde ese sector. Hace un ratito nomás Medina salvó a Guaraní de la línea, Era el gol de Cerdán, pero primero Edu Flores, después Medina para salvar el arco franjeado que lo permite hasta el momento ganar por 1-0 y ser puntero de la zona 1 de este torneo federal amateur. Aquí el lateral lo va a hacer Medina, otra vez en reposición ofensiva. Allí va a aguantarlo como puede. Va San Giacomo, le rechazó mal Ventos, le quedó para Roa dentro del área, se enredaron, le sobró y limpió perfecto Zarza, porque si no estaba Roa, mirá qué limpito está Roa, ¿no? No te ensucias, Roa, 1 minuto por lo menos. Se viene Millán ahora, se frenó, corta bien ahora, no me hizo caso Roa, pero se jugó la humanidad, corta, pega en el volante franjeado, la pelota se va por un costado, lateral de Sporting. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764279313. ¿Qué cobró el árbitro? Es increíble. Cobró una infracción para Sporting, pero el asistente lo cobró, Emiliano. El árbitro estaba al lado de la jugada. A lo sumo cobró offside. Pero no entendí qué pasó. Offside cobró. No, pero está marcando para Sporting. No, insólito, ¿eh? Pará, el árbitro cobra, claro, no. Ahí está. Que se vaya hasta allá, que vaya hasta a la posición de línea, le dé el silbato y agarre el banderín el árbitro. ¡Qué desastre! Hoy cobró un lateral allá que vio en línea a 100 metros antes que el árbitro que estaba a 2. Y ahora lo mismo. Por favor, qué falta de autoridad. El árbitro principal es el que manda, ¿eh? En línea le está manejando las cosas. Tienen problemas entre ustedes, tienen que arreglarlo antes del partido, muchachos. Cuando vienen de traje parecen unos muñequitos de torta. Emiliano, ¿sabés que el árbitro pensó que cobró offside? Porque no le va a cobrar una infracción que él estaba al lado, ¿no? Pero el asistente está cobrando en favor de Sporting. Bueno, no andan los intercomunicadores. Es tremendo, ¿eh? Y una amarilla parece, bueno, no sé qué, algo notó el árbitro, no sé qué pasó. Bueno, en definitiva, se ha embarrado el partido, ¿no? Ahí le está marcando un tiro libre. Ah, bueno. No, este es insólito, ¿eh?
El árbitro estaba al lado de la intersección de la jugada. Y cobra el asistente que está a más de 50 metros. Es insólito. No, increíble. Bueno, algo pasó fuera de la jugada con pelota, ¿no? Uno supone en la última línea que estaba mirando el asistente. Lo concreto es que hay un tiro libre peligrosísimo para Sporting. Al borde del área grande, cuando la dominaba Guaraní para salir de contra, el árbitro termina cobrando un tiro libre para Sporting. Insólito, ¿no? Insólito. 27, casi 28 del segundo tiempo, 1-0, Guaraní gana, pero hay tiro libre para Sporting a medio metro de la raya de cal. Parado delante de la pelota está Millán, pero también está el número 13 que ni sabía que entró. Acosta, va Acosta con ese remate, la atrapó perfecto, Flores la embolsó en un solo tiempo, se queda con esa pelota y desde el fondo repone la franja, entró el número 13 finalmente. ¿Cuándo fue la variante? No lo vi. ¿No? Julio. Ahí te muestra. El 13 por 9, Bueno, ahí me corrige. Nunca supe que entró Acosta. Gastón, si lo tenía anotado, corregime, por favor, ¿no? Sí, fue en el momento, Julio, que salió Cerdán. También fue una doble variante finalmente. Salieron Cerdán y Velázquez e ingresaron Ventos y Acosta. Perfecto, entonces, ni lo tenía agendado. Ni visto ni siquiera. Casi 29 del segundo tiempo, 1-0 gana la franja, presiona Sporting, lateral lo hicieron para Pablito Reyes, a ver qué va a hacer por el sector izquierdo sobre la marca se escapó sobre la marca de Tarrito Pérez, abajo, bien Tarrito, pega finalmente el defensor de la franja y hay tiro de esquina para Sporting que quiere el empate. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. 29 minutos, oreja izquierda, tiro de esquina, va Millán arriba, el cabezazo, pasó por todo el frente del ataque, despeja la defensa de Franca y va a la contra. Vamos a ver si Rodríguez le gana la pulseada, Vera va Rodríguez, abajo, impecable Vera, se juega la humanidad y la tira por un costado, habrá lateral, no, pero el lateral para Guaraní. Está inclinando el árbitro, deliberadamente te digo, Julio, está inclinando la cancha hace por lo menos 5 o 7 minutos, todo a favor de Sporting. Inventa cosas el árbitro del partido, y cuando no las inventa en línea que está allá. Pero ¿sabés por qué dije lateral para Guaraní? Porque el propio Vera se fue en zona de marca. De defensa, sí. Claro, se instaló para defender porque era lateral para Guaraní. Se mandó en cana solo, pero el árbitro dijo que no. Ahora sí lateral para Guaraní, creo, ¿no? Ahora vamos a dudar todo. Ahí le llama la atención el árbitro a Marzuk, Gastón. Sí, porque el polaco desde hoy está reclamando, pero es por todo esto que vienen mencionando. Ya es un cúmulo de cosas contra el árbitro y ahora se viene el lineman también. Hay una nueva modificación en el equipo local que es presentado por los amigos de Troche y Asociados. Estudio Jurídico Contable presenta la modificación en el Sporting. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Ya está en la cancha con el número 14, el histórico Richard Núñez, con la 5, Gustavo Paredes. Tercera modificación entonces en el equipo de Millán, pero se viene ahora Guaraní, va Tarrito Pérez, pegó en la mano, no, se viene a toda velocidad Ventos, va Ventos por izquierda, lo pasa a Tarrito Pérez a media, el árbitro cobró, lateral para Sporting, voy a dudar todo ahora lo que va a cobrar, se viene Pablo Rey con falta, dice el árbitro, increíble, no, estamos cerca, Emiliano, estamos muy cerca, la infracción que le cobraron sobre Pablo Rey, es para que lo comente vos. Qué trabajito que me das, ya te lo dije hace un rato nada más. Inclinando la cancha en esta parte del partido se llama. ¿De cuánto? ¿Cuánto le dijiste? ¿Del 20 al 35 que vas a inclinar la cancha? Por favor, ¿Sabés que cobraste una falta que no la vio absolutamente nadie? Podríamos preguntarle después qué cobraron. En algún momento va a convertir y ahí quizás se normalice el arbitraje. 31, tiro libre para Sporting otra vez. Lloverá al área de Duflor. Arriba. Levantó la banderita el asistente. Ahora yo no voy a decir ni siquiera offside, ¿no? Porque no sé qué puede llegar a pasar. Tiro libre para Bolini desde el fondo. 31 y medio, 1-0, gana la franja, partido chivo aquí en Santo Pipó. Ferretería Villalonga, 3764-696753. Grandes eventos en Puerto Envigua, 18 de diciembre, todos de blanco en Puerto Envigua. ¿Planea otra modificación, Marzuk, Gastón? Y ahora lo podemos ver, estuvo charlando justamente con Ariel Vaca, con su ayudante de campo. Recordemos que hasta el momento solamente una variante hizo Guaraní.
32 minutos, gracias por el respaldo, la confianza de siempre de todos los auspiciantes, de la gente que sigue a la radio líder, el streaming desde alto vuelo. Se viene Richard Núñez arriba, corta bien, era finalmente Tarrito Pérez, le quedó para Roa, otra vez para Tarrito Pérez, como puede, la despeja, le quedó incómodo, va Zarza, se la regaló a domicilio a Roa, vio un cambio de frente, ¿para quién? Para Rodríguez, Rodríguez de primera, ¡no! ¡Cerquita! Cerquita el remate de Rodríguez, tuvo la revancha recién, la anterior fue offside, esta le pegó de primera, gran pase de Roa, magnífico remate de Rodríguez, pasó cerca del arco de Payeres, casi el segundo de la franja, sin querer queriendo, Emiliano. No sé cuánto tiempo antes de analizar la jugada, el tremendo remate de Juan Manuel Rodríguez, no sé cuánto tiempo más el 14 Fajardo va a ser suplente. El cambio de frente que hizo hace un ratito nada más, no lo vi hacer al que estaba antes en esa posición. La decisión para marcar no la vi, bueno, ahí sí porque hay sacrificio, están parejos. Pero en ataque Roa me parece está pidiendo a gritos un lugar y viene a hacer el gol en el clásico. Más allá de eso, lindo remate, lindo en serio de Juan Manuel Rodríguez, se fue cerca del segundo palo de Payeres, otro arquero que solo miraba porque nada podía hacer. Hay tiro libre para Guaraní porque la infracción fue de Richard Núñez sobre Lechner. 2 pesos pesados en la categoría. Hay tiro libre para Guaraní desde el fondo. En 33 lo están atendiendo a Lechner que pide asistencia desde el fondo. Repone Guaraní, juego detenido aquí en Santo Pipó. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. California es el supermercado que le conviene más. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. 34, parte final ya del partido, somos show, somos de alto vuelo, gana Guaraní 1-0, allá a lo lejos el gol de Walsan Giacomo a los 6 minutos del primer tiempo, con gol de cabeza tras la asistencia de Juan Manuel Rodríguez. Arriba la pelota intentó Almirón, ganó Mazacote, la pelota arriba, nadie la baja, le va quedando para Roa a medias, otra vez para Vera, devuelve de cabeza Lechner, intentó Vera otra vez, le va a quedar para Richard Núñez, revienta como puede Medina. La manda para campo rival, va a dudar el arquero o no dudó. Finalmente la atrapa, se queda con esa pelota, sale el Sporting desde el fondo. La va reventando para campo rival arriba, no, lo de Richard Núñez. Le metió un codazo terrible, después cobra la falta, sí. Cobra penal, Iba a cobrar penal. Es penal. Iba a cobrar penal, sí señor. Pero era cantado que iba a cobrar penal. Pero la piña que le pega Richard Núñez antes a Medina en el salto, perdón, a Morales, y después en la sobra del rebote, la infracción en teoría de Medina. Y el árbitro, pero cobró el asistente Emiliano antes que el árbitro le dio la banderita. Fue increíble, pasaron limpio, por favor, por la show. Desesperado levantó la bandera, ya está en la posición del penal, mirá. Está ansioso por el empate en línea de aquel lado. Qué tremendo, ¿Qué le pasa? Está bien, penal fue, no hay dudas en eso. Ahora, el codazo arriba, uno sabe, ¿no? Juega como un tero Richard Núñez, porque anda con los bracitos ahí, parece la golondrina está ahí lastimada, anda con el brazo mostrando la axila. Hay un expulsado en Juan Antonio Franco, redondito el negocio para arriba, se ve redondito y para su línea, su primer línea. Cosas de locos estamos viendo en este torneo regional. Un árbitro que hace por lo menos 7, 8, 9, 10 si querés minutos, que está inclinando la cancha, con faltas que no se sabe que está cobrando, con jugadas que no se sabe de dónde saca el criterio para empezar a amonestar. Hay empujones, ese empujón si amonestaste antes, es lo mismo ahora, pero no, parece que Guaraní hoy no se puede llevar los 3 puntos, decisión de arriba, pero enfrente está Edu Flores, ojo con Edu, Hay penal para Sporting a los 36 minutos de este segundo tiempo, expulsado Medina, Gastón. Sí, muchachos, lo expulsó el número 3 de Guaraní, a Jonathan Medina. Pero ya tenía amarilla, Gastón, en tu cuaderno, fíjate, porque yo no lo tenía como amonestado. No, solamente tenía amonestado a Ardetti, que lo repasamos en el primer tiempo, y a Eduardo Flores por hacer tiempo hace un par de jugadas, pero no. Pero le sacó amarilla y después le sacó la roja, como diciendo, ya tenías amarilla, Ojo con este dato. ¿Dónde está el capitán? Tiene que estar hablando, capitán. Medina no tenía tampoco a Medina. Alan Almirón tiene que estar al lado del árbitro. Él es el capitán, el que tiene la cinta. El capitán se tiene que hacer ver ahí, despertarse, tiene que tener todos los números y las saquetas en la cabeza. Darse cuenta quién está amonestado y quién no. Hay penal. Será Millán el encargado de la pelota parada, creo. O hay otro más también acomodándolo. Si alguien me ayuda. No, se fue Millán. ¿Va el número 13?
Bueno, Paventos, o no, Acosta. Acosta será Muchachos. con el mano a mano, hay penal. Ya voy, Gastón. Hay penal para el equipo de Sporting, va Acosta, tiró ¡afuera! 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 El penal de Acosta, la quiso poner en un ángulo. Se hinchó el árbitro porque erró el penal Acosta. Está malísimo, Rivas. Está malísimo. Patealo de vuelta, le dice. Está malísimo el árbitro. Se lamenta el hombre de azul porque erraron el penal alto. Le pegó, se lamenta todo el público de Sporting. Festeja el de la franja. Ahí. Pasó nada. Sí, Gastón. Para completar la información, Medina fue amonestado, muchachos, en el tumulto que se armó cuando fueron a hablar con Jonathan Ferreira, el asistente número 1. En ese momento vimos que revolvió una amarilla a Rivas y esa había sido para el número 3 de la franja. ¿El asistente que está de tu lado, Gastón? Sí, muchachos, cuando Rivas, el árbitro, fue justamente a consultar con él. En ese tumulto él sacó una amarilla. Mira que inventó acá. Para el 3. Bueno, fue a preguntar, entonces, ¿qué decimos? ¿Qué cobramos? Y ahí se pusieron de acuerdo, cobramos cualquier cosa. Amonestado al 3, expulsado después. 38 minutos, 1-0, sigue ganando la franja porque Acosta erró el penal que se le dio Rivas. Y ahora ataca la franja, el lateral lo hicieron rápidamente así por izquierda, intenta Almirón, corta bien Mazacote y la contra será para Sporting que tiene uno más. Va a la carga Barraca, ahora se viene Vera a toda velocidad, un cambio de frente hacia la izquierda, ensanchó con la protección de Millán, se viene Sporting, en búsqueda del empate, va Millán, metió el centro, queda el centro, corta como puede, era Roa. No sé si se les vio en la mano. Roa de 3, el peligro. Oh, sí señor, ahora se viene Pablo Reyes a hacer rebotar la pelota por Rodríguez, se va por un costado, lateral, corresponde para Sporting, en ofensiva, ya lo va a hacer rápido, no, el árbitro para ahora el partido. ¿Lo llama la atención a quién? ¿A quién le llama la atención? ¿A Morales y a Richard Núñez, Gastón? Sí, Julio, pero lo amonestó a los dos, al 6 de Guaraní y al 14 Sporting de Santo Pipó, una amarilla por lado. Perfecto, se viene una nueva modificación en Guaraní, es presentado por los amigos de Mix Pinturería, modificación en la franja. Mix Pinturerías, Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Hace su presentación con la camiseta número el Báez, pero ahí lo autoriza justamente el árbitro y el que se retira es con la 9, Ignacio Balsangiacomo. Bueno, se viene Báez entonces, Báez con la K16, Gastón. Camiseta 16 para Báez con pasado en Huracán. Perfecto, ya está entonces el debut de Báez en el torneo. Habrá lateral y reposición para Sporting. En ofensiva lo hicieron rápido así por el sector derecho. Arriba el cabezazo quedó bollando en la media luna. Le va a sobrar para quién, para el 8. ¡Zarza! ¡Gol! ¡Gol! De Sporting lo hizo Zarza, un golazo. Un golazo de Zarza. Quedó bollando la pelota en la media luna. Sacó una volea impresionante. Y ahora Sporting a los 40. Sporting a los 40 a través de Zarza. Dice que Sporting y Guaraní empatan 1-1. Y guarda los bancos, guarda los bancos porque está caliente el tema ya en los bancos de suplentes. Ale gritó un gol y esto es así, están pagando, dice, están pagando. Sí, Gastón. Y pasa que hay gente que no debe estar. Ahí entre ambos bancos hay gente aquí, el conjunto local de Sporting de Santo Pipó, no sé si serán dirigentes o colaboradores, pero están ahí y le gritaron el gol al banco de Guaraní. Caliente, caliente como debe ser, un torneo regional federal amateur, están todos muy calientes y se entiende. Guaraní hace un par de minutos está siendo deliberadamente perjudicado por el árbitro. Habrá que chequear eso, habrá que ver quién pone el árbitro, qué intereses tiene. Fue alevoso el segundo tiempo, fue alevoso porque tiró la cancha. Mirá ahora con la tarjeta en la mano. Ojo que viene con la roja hacia el banco. Gastón, ahí abajo. Sí, vino con la tarjeta roja hacia el banco. Se lo muestra a uno de los jugadores que está... ¿Al Pájaro Benítez? Sí. No, muchachos, lo echó al profe. Lo echó al profe. A Polo Clevinín. Menos mal. Estaba escondido el profe y pensé que era el Pájaro. Bueno. Sí. Bueno. Esto es todo propiedad del árbitro. Esto es culpa del árbitro. De principio a fin.
42 minutos, la cosa igualada aquí en Pipó, 1-1 ahora, recién empató Zarza, lo empató el número 8 Ramón Zarza, por eso ahora la historia 1-1 aquí, con Guaraní con uno menos, expulsado Medina hace un rato nada más, Sporting erró un penal en los pies de Acosta y va ahora a la carga Barraca, va Acosta, falta ahora, va a intentar compensar ahora Emiliano algo. No, pero tranquilo, Guaraní no tiene que desesperarse, está con un hombre menos. No es malo el empate afuera, está bien, te inclinaron la cancha, tranquilo, Franja. No hay necesidad de ir, por supuesto, si se puede ganar mejor. No es malo el empate con uno menos y con este árbitro, no es malo el empate, guarda la sombrilla. Arriba la pelota, fue por un costado lateral para el equipo franjeado, sí, Gastón. La jugada anterior amonestaron al 7 de Santo Pipó, Pablo Reis. Perfecto, parte final del partido, 43, ya le quedan 2 más, lo que agregue el árbitro Rivas, se inclinó la cancha él solo con su asistente, más el asistente que el árbitro, ¿no? Sacó de eje a Guaraní, aquí la pelota para que se venga por el sector izquierdo, Roa, va a alzar la cabeza, la pinchó perfecto para Rodríguez dentro del área, a ver qué va a hacer, se frena, le marcan entre dos, le roba la pelota, y se viene ahora Sporting, a la carga Barraca, va Sporting porque quiere intentar, está offside el señor Richard Núñez. Repone Guaraní desde el fondo, a ver qué va a hacer, si rápido o no, se toma el tiempo Guaraní ahora. La abrieron ahora para Territo Pérez, dramático final aquí en Santo Pipó. Se viene la pelota para Territo Pérez, pase al vacío para Almirón, no puede finalmente, poca participación de Almirón. Arriba intentó Cardoso, pasó de largo, se viene Zarza, autor del gol, intentó y conectó Báez, pega la pelota en el jugador de la franja, por eso lateral corresponderá para Sporting, sí, no, tiro de esquina, dice, no, pero fue fue lateral. Ah, bueno, no puedo creer. Fuera, tiro de esquina. Bueno, voy a cambiarme de anteojo, porque sinceramente vi que fue detrás del banderín. Hay tiro de esquina entonces de Sporting. Se quiere quedar con el triunfo. Está empatando 1-1 y tiene un jugador de más. Va Ventos con esa pelota parada, oreja derecha. El tiro de esquina será para Sporting. 44:30. Parte final del partido, dramático final en Pipó, se complicó el partido Guaraní, con un penal, con una expulsión, con el gol de Zarza, no ganaba antes con gol de Balsangiá, como lo termina empatando Sporting y quiere más, va Ventos con esa pelota parada desde el tiro de esquina, oreja derecha, será el centro arriba de Ventos, cabezazo alegre, pegó en el palo, se salvó Guaraní, tremendo cabezazo de Junior Alegre, en el primer palo, la pelota pegó en el palo, el rebote le quedó a Reis en el área chica. Cabeceó mal por suerte porque si no estaba el triunfo de Sporting, Emiliano. ¿Cómo se salva la franja en la parte final? Quizás es la suerte que necesita después de tanto perjuicio con el árbitro. Cabezazo al palo, como en aquel primer tiempo el tiro libre de Juan Manuel Rodríguez. Y después Reis, que fue a cualquier lado a cabecear. Se cabeció alto, no se quería levantar más del piso. Se levantó porque sabe que una más le va a quedar, porque sabe que una más le va a invitar el árbitro para que consiga la victoria Sporting, que parece que eso tiene que pasar en esta tarde. Quedan los últimos minutos, todavía no dice no, ahí va. ¿Cuánto más, Gastón? Más, muchachos, vamos hasta los 50. Perfecto, hay lateral, hay reposición para Sporting, ya lo hicieron, se tira con todo, tocó el árbitro, ¿no? Tocó el árbitro, habrá que reponer con un bote a tierra, un pica al suelo. ¿Hacia Sporting o hacia Guaraní? Veremos. A Rey no va a regalar nada, ¿no? No, le va a dar, porque la pelota iba en dirección a Vera. Tendría que ir para Sporting. Habrá reposición ahora sí para Sporting, lo hizo Millán rápidamente. ¿Por qué fueron los 2 por 1? No entendí. Se viene Zarza con un centro frontal, corta bien Roa, que está jugando como 3. Volvía finalmente Rey, que no quiere participación, intenta Costa, se le va la pelota por un costado, lateral para Guaraní en defensa. La pasa mal el equipo de Barzuga en este momento del partido. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Me gusta la tranquilidad, Julio, perdón que me meta, del técnico, pero también me gustaría que esté más comprometido, de Guaraní, ¿no? Comprometido con el partido. Está como callado, esperando que sus dirigidos hagan lo que practicaron la semana. Hay veces que necesitan un reto también en el campo de juego, hay veces que hace falta el despertate, el hacer algo. Y demás, pensé que iba a sacar tarjeta al 5, mirá, está zafando Ardetti todavía. Ahí fue la amonestación justamente para el 8 Zarza o para Vera, no sé para quién fue, bueno, en definitiva, muy complejo. Para el 10, para el 10, para Julián Vera.
Tiro libre para Guaraní frontal en una de las últimas del partido. Creo que adicionó 4, creo. Estuvimos un poquito más cerca. Miremos hasta los 49. 47 minutos. Se va a terminar el partido para Guaraní. Tiene una pelota parada más cuando sale el sol. Siempre sale el sol. Y habrá tiro libre para Guaraní frontal. Veremos si Juan Manuel Rodríguez acierta la cabeza de un compañero. Le pegó al arco. ¡Tiró! ¡El arquero notable! ¡El arquero notable! Bien, Payares. Payares tiró para el córner. Notable respuesta del 1 de Sporting. La mandó al córner. ¡Qué remate de Rodríguez! Y hay tiro de esquina para Guaraní. Oreja derecha. Hay tiro de esquina para Guaraní en las últimas del partido. 47 del centro cerrado. Se le fue la pelota, dice el árbitro. Habrá saque de meta. Habrá saque de meta para Sporting. ¡Qué remate de Rodríguez! Emiliano, ¿cobró penal? Cobró penal, señores. Pensé que fue saque de arco. Penal para Guaraní, señores. 48 minutos, partido de locos, Gastón. Relatadlo vos, porque si viste algo vos, yo pensé que fue saque de arco porque el córner fue cerrado. ¿Una mano de Millán? Sí, muchachos, eso es lo que termina marcando Rivas. Una mano de Daniel Millán, el número 3 de Sporting, y además le saca la cartulina amarilla. Bueno, Emiliano, decime que vos tampoco viste, porque si no quedó en ridículo. Estaba mirando ya a ver qué podía ver acá en la transmisión en vivo, pero no se observa. No se observa qué hicieron. Increíble. Muchachos. ¿Qué cobraron? Sí, Gastón. Y atentos a quién va a patear el penal de Guaraní. Lo pidió el 1 con mucha confianza y Eduardo Flores, el encargado de la pena máxima para la franja. Increíble. Hay penal para la franja. Nadie entiende qué pasó porque el centro, el córner en realidad fue cerrado. El asistente le está diciendo a Millán, a Mazacote, le dice, no, allá. Creo que fue la mano de Millán, porque la decisión de Flores, se cruzó toda la cancha. Usain Bolt para agarrar la pelota. 49 minutos penal y se termina. Así marca el reglamento. Solo un penal puede terminar el partido y así lo marca. Y va Edu Flores penal. ¿Y qué decimos ahora, no? Porque la verdad que yo no vi nada. Desconcierta. Capaz que malo en serio no va el árbitro. Capaz que no estaba guiando, capaz que veía cualquier cosa o en línea le hacía ver cualquier cosa. 49 penal para Guaraní. Puede quedarse con este triunfo, con este partido. Está Almirón también parado delante de la pelota. El capitán. Pero Flores, para mí no le saca a nadie. No me gustan esas peleas, Amich. Nunca hay que pelearse con un arquero. Me gusta porque viste que después termina pasando la culpa, que esto, ojalá que no pase nada. Y va de Flores nomás. Muchachos. Sí. Eduardo Flores había pateado en aquella definición contra Sol de América. Esa definición por penales él se encargó de uno. 50 minutos penal y se termina. Edu Flores y los 12 pasos. Para la franja, 3, 2, 1, tiró. De Guaraní, Antonio Franco con sutileza. Edu Flores parecía que le rompía el arco. La tic, 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 le hizo la mano, la tocó suave a un palo.
¿Cómo que en la cancha no se iba a poder jugar? Hubo mucha pelota larga de los dos lados, mucha segunda pelota, alguna ganamos, alguna perdimos. Ellos creo que el primer tiempo no tuvieron chance de gol. El segundo tiempo nosotros no jugamos como pretendemos o como queremos en esta clase de partidos, que son partidos chivos y cerrados. Pero bueno, lo más importante hoy es que se ganó. La última te despido, ahora se viene nuevamente un partido en casa. Sí, se viene el sábado nuevamente en nuestra casa. Ojalá que lo podamos jugar. Y ojalá que podamos mejorar como equipo en el juego y que le podamos dar más alegría a la gente. Muchas gracias, Carlos. Hasta ahí la palabra de Carlos María Nieto en Franco, muchachos. Perfecto, eufórico, pidiendo capacitación, pidiendo... Es difícil, la verdad, escucharlo por acá como Marzuco hablando de los árbitros, Emiliano, ¿no? O sea que no me acuerdo un partido donde el que pierde está enojado con el árbitro y el que gana también. No tengo una memoria de un partido de esa característica, pero bueno. Y lo de afuera también, calentó a todos el árbitro del partido, me parece. Tremendo lo que acaba de ocurrir en estos 90 minutos aquí en Santo Pipó. Sí, vaya Gastón, cuando quiera, el aire es suyo. Estamos todavía aquí en esta tarima de Santo Pipó, rodeado de hinchas de Sporting, algunos más enojados que otros. Vos sabés que, Emiliano, cuando termina el partido, no veo jugadores de Sporting reclamándole al árbitro nada. Cuando termina el partido. Eso también llama la atención de que algo pasó en ese penal que no vimos. En esa jugada del penal, en realidad. Algo pasó. Esto da, cuando un jugador no reclama, es como que le está dando la derecha al árbitro. Sí. Me hace acordar algún partido en cancha de Atlético Posadas, que también habían pegado una trompada y era roja seguro. Muchachos, estamos con Eduardo Flores, me animo a decir el héroe de la tarde. Eduardo, se me viene a la cabeza esa definición con Sol de América, pero ¿son de patear penales? Sí, me gusta. Bueno, cuerpo técnico, en este caso no charlamos de eso, pero sabían, así que daba la confianza de mi compañero también, nadie me dijo nada, así que bueno, me gusta y bueno, por suerte puedo hacerlo. ¿Qué tan importantes son estos 3 puntos? No, un montón, porque la verdad que nos merecíamos. Fuimos superiores en todo el partido, después se encontraron con el empate, el penal favorable también que no lo pudieron hacer, pero no merecíamos, Guaraní se merecía los 3 puntos. En lo personal, ¿cómo te venís sintiendo estos 3 primeros partidos nuevamente con Guaraní? No, muy bien, contento de volver a la institución, como te dije, me recibieron muy bien, me dan toda la confianza, estoy cómodo, estoy como en casa. Ahora una semana completa y nuevamente jugar en casa, en este caso frente a Olimpia San Antonio. Sí, a descansar ahora y bueno, preparar el partido para lo que viene. Muchas gracias. Muchachos, hasta ahí la palabra de Eduardo Flores. Perfecto, gran trabajo Gastón allí en el campo de juego, ha ganado la franja en un partido vibrante, en un final dramático, parecía que se lo ganaba Sporting, lo terminó ganando la franja con un penal que, pido disculpas, no vi nada, no vi qué pasó. Bueno, el árbitro termina molestando a Millán y hubo una incidencia ahí, porque el córner encima de Rodríguez no fue bueno, fue cerrado. En definitiva, el árbitro vio a un tipo de consecuencias y terminó cobrando penal para Guaraní y lo termina ganando Edu Flores. Ahora, mediante los comentarios, en realidad, mediante la presentación de Mix Pinturería, este es el comentario final de Emiliano Androli por la show y por de alto vuelo. Mix Pinturerías. En Posadas, encontranos en Avenida Uruguay 4022. Veo muchísimas caras largas y tienen razón los hinchas de Sporting, que se van calientes como una pava porque, claro, estuvieron cerca de un empate que podía ser victoria y de repente, por algo que nadie entiende, se quedan sin absolutamente nada. El partido del torneo regional federal amateur es eso, es esto que vimos hoy. Es un campo de juego en 5 puntos, 6 si sos muy generoso. Es el lugar donde estás trabajando, es el lugar donde estás relatando, comentando y demás, y es el juego o el casi juego que intentaron llevar adelante estos 2 equipos. Guaraní ganó y seguramente será contento porque tiene los 3 puntos, es líder con 7 unidades, tendrá que esperar a ver qué pasa mañana con Mite, que si uno mira la lógica, seguramente se va a quedar con 3 puntos frente a Olimpia San Antonio, pero hay mucho trabajo, hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo por realizar, muchos entrenamientos por pulir, y también el trabajo tendrá que ser exterior. El Consejo Federal de Fútbol Argentino no puede permitir este nivel de arbitraje, este nivel de ignorancia dentro de un campo de juego, donde un árbitro no sabe qué cobra, donde tiene que correr 50 metros para preguntar la línea qué cobro, de qué cobraste, seña de qué me estás haciendo, donde no se conocen, donde no hay criterio para hacer lo que están haciendo. La verdad es que se terminó un partido que Guaraní termina ganando. ¿Por qué
qué? No sabemos por qué. Sí por el penal, claro. Linda ejecución de Edu Flores para el 2-1, después de lo que fue un penal errado por Sporting, ese zapatazo de Zarza que se terminó bien adentro, casi como el gol de Manu Roa el último miércoles, pero al otro lado, del arco, la jugada fue muy parecida, un rebote que termina fuera con la puerta del área para terminar definiendo con un derechazo. Bueno. Después de tantas horas de tajear el corazón, llega la destinación, pisa el parche. Ahí estamos de vuelta, me parece, ya aquí en este comentario de Alto FM Show. Algo debe estar pasando fuera, vaya nomás, amigo, para que me estén llamando en este momento. Pero bueno, ganó Guaraní, fue victoria, 3 puntos y listo, a trabajar en la semana. Es bueno que sea una semana larga, es bueno que haya tiempo para entrenar, para pulir cosas y para encontrar algún rendimiento que yo creo acá no se podía ver, Julio. Yo no quiero ser tan exigente con un equipo que juega en estas condiciones. Si vos vas a Clemente, encontrás una buena cancha. Vas a Oberá, fuimos 6, 7 puntos. Esto es un 5, esto es un 4 también. Hoy le di 6, pero me parece que fui muy generoso. Ganó Guaraní, es líder. Vamos a ver qué pasa mañana con Mitre, que visita a Olimpia San Antonio. Por lo pronto, 3 puntos y nada más, Julio. Los comentarios finales de Emiliano Andreoli por la show, por De Alto Vuelo. Nos vamos a ir despidiendo. El fútbol sigue por la radio líder, la 98.1. Gastón Machado, ha sido un placer como siempre. Un abrazo grande y hasta mañana. Bueno, muchachos, para completar la información, Guaraní estará volviendo a los entrenamientos el día de mañana, será en la jornada por la tarde y ya a pensar en lo que será el día sábado recibiendo Olimpia San Antonio. Hasta mañana. Hasta mañana, no te olvides Paraguay que no pueden entrar en tu casa después. El equipo completo de la show, de Alto Vuelo, con también Augusto, Sartori, también estuvo Mati, estuvo Fernando también con las cámaras y el streaming de Alto Vuelo. Emiliano Andreoli y todo el equipo, un saludo para Lolo Fuentes, José Locampo en las consolas. Emiliano, ha sido un placer, el reencuentro será mañana a las 7 de la mañana con el show de los impactos, o si no a las 19 con De Alto Vuelo. Hasta mañana, Julio. Empató River, lo perdía 2-0, lo terminó igualando con goles de Palavecino. 2-2, el campeón del fútbol argentino que sigue sumando puntos. Está contento, Augusto. Chau, hasta mañana. Han sido muy amables, que tengan un buen resto de domingo y hasta la próxima. Somos De Alto Vuelo, somos FM Show y ha ganado la franja. Semana tranquila. Hasta aquí llegó una nueva transmisión de Alto Vuelo. Con Guaraní Antonio Franco de local y visitante. Te esperamos en la próxima fecha del torneo.